en primer término de doña Jordana Mesa. Puede alegar. Muchas gracias, señor presidente. Voy a colocar mi cronómetro para no pasarme de los minutos. O sea, para estar pendiente. Ahora sí. Con la venia de este excelentísimo tribunal, comparezco en representación del director ejecutivo y del comité de ministros, solicitando desde ya el rechazo de los recursos de casación presentados en autos de conformidad a los fundamentos que pasaré a exponer a continuación, y todo ello con expresa condenación en costas. Bueno. En primer lugar, su señoría excelentísima, me voy a argumento común que es para los recursos de casación en el fondo presentados por ambas recurrentes, y posteriormente me voy a referir al recurso de casación en la forma y en el fondo presentado por la abogada Nancy Yáñez, y finalmente voy a referirme al último recurso de casación en el fondo presentado por la abogada Josefina Correa, pero más que nada para remitirme a algunos puntos a los que yo me voy a referir a propósito del recurso de casación de fondo de la señora presentada por la abogada Nancy Yáñez. Como son varias partes, me voy a referir a las abogadas en lugar de enumerar quiénes son los representados en esta causa. Bien. En primer lugar, las dos casaciones de fondo que han sido presentadas en auto, su señoría excelentísima, no indican de manera alguna cómo se produce la infracción de ley. Respecto de los dos recursos de casación en el fondo, respecto del recurso de casación en el fondo presentado por la abogada Josefina Correa, este tema es bastante claro porque ni siquiera se indica cuál es la definitiva. Y menos, por supuesto, cómo influye en lo dispositivo del fallo. Sabemos que para que proceda un recurso de casación en el fondo se debe alegar una infracción de ley indicando que existe una falsa aplicación de ley, es decir, que se aplicó en un caso en que no debía aplicarse, o bien que no se aplicó en un caso en que sí debía aplicarse, o que existe una errada interpretación de la normativa. Ningún análisis respecto de esto se hace, y ni siquiera se menciona cuáles son las normas infringidas. Lo único que se hace en este recurso de casación es indicar que la sentencia impugnada incurre en vicios de legalidad, y luego se mencionan exactamente los mismos argumentos que se presentaron a propósito de la reclamación presentada ante el Tribunal Ambiental, cuestionando en definitiva el mérito de la decisión del Comité de Ministros. Ahora bien, respecto del recurso presentado por la abogada Nancy Yáñez en representación de Hugo Moreno y otros, respecto de este recurso de casación, en el fondo sí se mencionan cuáles son las normas infringidas. Se indica que existe una infracción en el artículo 11, letra A de la ley 19.300 en relación con su normativa del reglamento. Se menciona que existe una infracción en los artículos 17, número 6 y 18, número 5. De la ley 20.600 y también de las normas asociadas a la inexcusabilidad de los tribunales de justicia respecto de ejercer su ministerio. Sin embargo, solamente se enuncian estas normas, y lo que se hace acto seguido es cuestionar el mérito de la decisión del Tribunal Ambiental, sin siquiera analizar cuál es esta decisión del Tribunal Ambiental, sino que se hace referencia de que no hay ningún análisis por parte del Tribunal Ambiental en relación a los componentes ambientales que son cuestionados en autos. Sin embargo, la sentencia que está impugnada tiene más de 150 páginas. Raro es que se piense que no existe ningún fundamento. La sentencia contiene imágenes, se hace referencia a las modelaciones de dispersión de aire. En definitiva, existe una serie de fundamentos técnicos de parte de la sentencia. Me voy a referir después a esto, pero desde ya anticipar que la recurrente únicamente indica que la sentencia impugnada adolece de vicios de legalidad de estas normas, y luego cuestiona en definitiva la decisión del Comité de Ministros. Y aunque cuestione la decisión del Tribunal Ambiental, reitero, no existe ninguna explicación respecto de cómo se genera la infracción de estas normativas. No se explica cómo el Tribunal Ambiental podría haber incurrido en una interpretación errada. Se dijo que el Tribunal Ambiental interpretó erradamente el artículo 11, letra A de la ley 19.300, pero en ningún momento se explica por qué lo interpretó de manera errada. De hecho, la misma recurrente me cita las normas, y el Tribunal Ambiental citó las mismas normas, las aplicó, y en definitiva no se entiende cómo se produciría esta infracción. En definitiva, ¿qué es lo que interpretó de manera incorrecta? Yo
En cambio, voy a indicar posteriormente cómo el Tribunal Ambiental sí aplicó de manera correcta las normas, las interpretó de manera correcta, cuestión que en cambio no es explicada por la recurrente respecto de cómo no se habría generado esto. Entonces, uno lo que tiene que hacer es suponer que el Tribunal Ambiental la habría interpretado de manera errónea y entonces explicar, y eso es lo que se hizo en nuestro escrito que hemos presentado ante su señoría excelentísima, explicar por qué el tribunal sí lo interpretó correctamente, pero la verdad es que no sabemos si lo que se está cuestionando es la interpretación de la norma, una falsa aplicación, etcétera, porque no se hace referencia alguna respecto de esto. Bien. Señoría excelentísima, al respecto simplemente quiero indicar o enfatizar en que este tribunal, este excelentísimo tribunal ya ha rechazado recursos de casación en el fondo por este motivo, como es por ejemplo la causa ROL 6581 del año 2018, la sentencia de 28 de agosto del 2019, en un caso análogo al de autos, se trataba de un mall, de un centro comercial, y en ese caso lo que estableció esta excelentísima Corte Suprema es que se estaban cuestionando decisiones de mérito de la decisión del Tribunal Ambiental, que se indicaban cuáles eran las disposiciones legales supuestamente infringidas, pero que no existía ningún análisis respecto de cómo se habían infringido estas normas, y que el recurso de casación en el fondo tiene por objeto revisar cuestiones de legalidad y no cuestiones de mérito, y que en ningún caso se demostró cuáles eran los errores de derecho en que había incurrido la sentencia impugnada. Eso principalmente, su señoría excelentísima, se indica considerando 18º. No voy a pedir a su señoría excelentísima que me permita leer, porque sentencia de ustedes que ya conocen bastante. Bueno, en segundo lugar, su señoría excelentísima, me voy a referir ahora al recurso de casación en la forma presentado por la abogada Nancy Yáñez. Respecto del recurso de casación en la forma, se indica que existe una infracción a las reglas de la sana crítica, porque el Tribunal Ambiental no se debió pronunciar en relación al plan regulador comunal inexistente en la comuna de Tiltil. Respecto a esto, se indica en el recurso de casación que si el Tribunal Ambiental no se hubiese referido a este plan regulador, entonces habría acogido las reclamaciones, que habría influido en la sustantiva del fallo, pero no se llega a una conclusión explicada respecto de por qué sí habría influido los dispositivos del fallo, ya que sabemos que en cuanto a los temas de fondo, el Tribunal Ambiental sí rechazó también las reclamaciones respecto de todos los aspectos de fondo, menos respecto de uno sobre el cual no se pronunció en relación al principio de congruencia. Hay otros aspectos del principio de congruencia que igualmente el Tribunal Ambiental hizo referencia por aparecer de manifiesto en los antecedentes de manera tan clara en el expediente de evaluación, y se trataban de antecedentes que se decían por el titular que no estaban y en realidad sí estaban. Y bueno, en definitiva, el Tribunal Ambiental no se pronunció solamente respecto de uno de los componentes ambientales. Ahora, respecto del plan regulador comunal, la inexistencia de este plan regulador comunal no es el verdadero motivo por el cual el Tribunal Ambiental rechazó las reclamaciones. El Tribunal Ambiental hace referencia a esta inexistencia a un plan regulador comunal precisamente porque los recurrentes, reclamantes antes en la sede del Tribunal Ambiental, hicieron referencia a la inequidad y a la injusticia social que existía en relación a la comuna de Tiltil. Y mencionaban que, y lo continúan mencionando, que se trata de una zona de sacrificio. Entonces, en consideración de estas circunstancias, es que el Tribunal Ambiental indicó que no existía un plan regulador comunal vigente en la comuna de Tiltil. El Consejo Comunal de Medio Ambiente, el Consejo Comunal Social y Medio Ambiente, era uno de los reclamantes. Y en base a esto, lo que estableció el Tribunal Ambiental es que no existía un plan regulador comunal, pero sí existía un plan regulador metropolitano que regía respecto de la zona de emplazamiento del proyecto y que permite el desarrollo de este tipo de actividades. Entonces, sobre la base de esto, es que el Tribunal Ambiental estimó o se refirió al plan regulador comunal para indicar que esta materia correspondía a una materia de planificación territorial y que no existía un plan regulador comunal en relación a la zona, y que por lo tanto el instrumento de planificación vigente había sido aplicado por el Comité de Ministros, por la Comisión de Evaluación antes,
y este instrumento de planificación territorial había sido correctamente aplicado. Eso fue lo que mencionó el Tribunal Ambiental. No es el motivo del fallo en el sentido de que no se haya pronunciado respecto de las materias de fondo asociadas a los componentes ambientales. Simplemente indica que se aplicó el instrumento de planificación territorial, que no existe otro plan regulador comunal, y esto sobre la base de la injusticia social e inequidad respecto de las cargas que plantean los reclamantes. Es solamente sobre la base de eso. Entonces, ¿qué es lo que plantea la recurrente? Que el Tribunal Ambiental no se debió pronunciarse sobre esta materia. Entonces, lo que debió haber hecho la recurrente antes reclamante es no haber manifestado materias que perfectamente pueden ser planteadas en otra vía, pero que no corresponde que sean ventiladas a propósito de la resolución de calificación ambiental y en la sede del Tribunal Ambiental. Es decir, la reclamante planteó una materia que era impertinente y por lo mismo el Tribunal Ambiental igualmente se hizo cargo de esa alegación impertinente asociada a una injusticia social que más bien corresponde a una política pública, cuestión que no es discutida en esta sede, y sobre la base de esto luego la recurrente señala que el Tribunal Ambiental no debió haberse referido a un plan regulador comunal inexistente, cuando esto obedece precisamente a la falta de pertinencia respecto de las alegaciones. Bien. Dicho esto, entonces, su señoría excelentísima, solicitamos que se rechace el recurso de casación en la forma y es claro que no influyó el dispositivo del fallo. Nosotros solicitamos el considerando 20º de la sentencia del Tribunal Ambiental en que se indica que en definitiva el Comité de Ministros aplicó los instrumentos de planificación ambiental, los instrumentos de planificación territorial vigentes y que además abordó debidamente las observaciones ciudadanas y que ese es el motivo por el cual se rechaza la reclamación. Bien. Ahora, en relación a los recursos de casación de fondo. El recurso de casación de fondo presentado en primer lugar por la abogada señora Nancy Yáñez. Respecto a este recurso, se indica en primer lugar que existe una infracción al artículo 11, letra A, de la ley 19.300 en relación al artículo 5 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Respecto de esto, se ha enfatizado y se ha insistido en que existe una superación de las normas del Plan de Prevención y Descontaminación de la región metropolitana, indicándose que habiéndose superado los valores de emisiones establecidas en este plan, esto implica que existe un riesgo para la salud de la población en los términos del artículo 11, letra A, de la ley 19.300 en relación al artículo 5 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que detalla cuándo se genera un riesgo para la salud de la población. Y sobre la base de esto, o detallando esta norma, es que indica que cuando existe una superación significativa de las normas de calidad, entonces esto es lo que se va a considerar para efectos de determinar si existe o no riesgo para la salud de la población. Se menciona otro tipo de cosas que superación significativa respecto de las normas de calidad. Eso es lo que se considera. Bien. Ahora, ¿es una norma de calidad el plan de prevención y descontaminación de la región metropolitana? No lo es. Es una normativa sectorial, es un plan, una normativa y un decreto que se hace cargo de una situación de latencia y de saturación de los contaminantes y establece valores de emisión de las actividades, sea que hubiesen ingresado o no al sistema de evaluación de impacto ambiental, es decir, sea que cuenten o no con la RCA, establece ciertas obligaciones, como es compensar emisiones en caso de que estas actividades, estos proyectos, superen los valores de emisiones que se establecen en este plan. No normas de calidad. Las normas de calidad lo que hacen es establecer concentraciones máximas que deben estar en un lugar determinado, considerando todas las fuentes del entorno. Entonces, existen estaciones de monitoreo, se mide la calidad del aire y se estima que existe tal valor tal concentración respecto, por ejemplo, del material particulado. Cuando se supera este valor, esta concentración que implica la suma de todas las fuentes de emisiones, cuando se supera esto es que entonces rige un plan de descontaminación ambiental y se establecen medidas, obligaciones para los titulares que superen ciertas emisiones. Pero el plan establece valores de emisiones, es decir, emisiones concretas de una actividad o proyecto. No establece normas de calidad, que es la que establece concentraciones en relación a un sector determinado provenientes de cualquier fuente. Entonces, cuando ya se superó la norma de calidad en ese sector,
sector es que rige un plan de descontaminación y que establece valores de emisiones para las actividades cuando esas actividades superen esos valores de emisiones, no esas normas de calidad. Cuando se superen esas normas de emisiones, que se deberá cumplir con las exigencias del plan, como es compensar emisiones, que en este caso se compensan en un 150% respecto de material particulado, y NOx en el año 19, únicamente respecto del año, respecto del NOx. Entonces, su señoría, excelentísima, perdón, para el año 19. Entonces, su señoría excelentísima, acá existe una confusión. Que este proyecto supere los valores de emisión del plan de descontaminación no significa que supera normas de calidad. Los valores de las normas de calidad son obviamente bastante más elevados porque consideran fuentes de emisiones de todos, de cualquier fuente, de cualquier actividad, no establece ninguna distinción, y sobre la base de esto, de la superación de normas de calidad, es que se estableció que el proyecto no efectos adversos significativos, porque los valores de las emisiones no son altos. Ahora, en relación a si son altos o no son altos, se hizo todo un análisis, modelación, utilizando el sistema CALPUC, al cual se detalló de manera bastante extensa, el Tribunal Ambiental. No es cierto que no exista ninguna justificación por parte del Tribunal Ambiental. El Tribunal Ambiental indica o se refiere a la confiabilidad de esta modelación CALPUF, que es respaldada por la EPA, que se encuentra reconocida en nuestra guía de evaluación para la calidad del aire del Servicio de Evaluación Ambiental. Y considerando todo esto, todos los parámetros, las direcciones del viento, etcétera, todo lo que se va a considerar en esta modelación implica que es una modelación confiable, y sobre la base de los números que arrojan esta modelación se determina finalmente que el efecto del proyecto en relación al riesgo para la salud de la población no es significativo. Y no es significativo porque la superación de las normas de calidad es muy menor, y por lo demás en las estaciones en la estación de monitoreo que se estableció después en Runge, que queda a 3,7 kilómetros del proyecto, respecto de ese lugar no existe una superación de las normas de calidad respecto de los parámetros que son todos indicados en nuestro informe: material particulado, sedimentable, MP2.5, MP10, SO2, CO. En definitiva, respecto a todos estos parámetros no existe una superación en la estación de Runge, que está a 3,7 kilómetros del proyecto. Y la mayor dispersión, además de estos contaminantes, se va a generar en las mismas inmediaciones del proyecto donde se estableció una estación particular respecto del MP10 y respecto del MP2.5 por parte del titular. En esos lugares, su señoría excelentísima, en las inmediaciones del proyecto, en esta zona que se encuentra cercana a Runge 7, no se encuentran superados estos valores de las normas de calidad. Sí, en las otras estaciones que están más lejanas del proyecto y que son consideradas también para efectos de aplicar este plan de descontaminación. El plan de descontaminación rige para la comuna de Tiltil, de eso no existe ninguna duda, pero respecto de las estaciones donde se midió la calidad del aire en específico para efectos de hacer una comparación con la normativa, en esos sectores no existe una superación de las normas de calidad. Y respecto de uno de los parámetros, no se hace esta comparación de si va a existir o no una superación de las normas de calidad con proyectos, pero sí se establecen cuáles son las emisiones del proyecto, que es de 0,05% de NOx, y la norma de calidad establece un máximo de 20 miligramos, dije 0,05%, es microgramos por metro cúbico. Bien. No me voy a detener más en esto, su señoría excelentísima. Sí, nosotros hemos incorporado en el escrito que hemos presentado ante su señoría todos los detalles respecto de las tablas de emisiones, las modelaciones, la dispersión de los contaminantes, etcétera. Hacemos referencia al sistema CALPUF, la confiabilidad de este sistema, etcétera. Bien. En segundo lugar, su señoría excelentísima, existen otras alegaciones en relación al riesgo para la salud de la población que plantea la recurrente, la abogada Nancy Yáñez. Y estas materias, su señoría excelentísima, la verdad es que no dicen relación con un riesgo de la salud propiamente tal, porque como antes indiqué, y también lo señala la misma recurrente, el riesgo para la salud de la población dice relación con la superación de normas de calidad. Es una materia bastante regulada y de manera bastante específica por nuestra normativa.
Sin embargo, la recurrente y antes reclamante se refiere a otras materias que también generarían riesgo para la salud de la población. Ya, en primer lugar, entonces, enfatizar en que todas estas materias a las que yo me voy a referir a continuación no dicen relación con el riesgo para la salud en los términos del artículo 11, letra A, de la ley 19.300 en relación con el artículo 5 del reglamento, que es lo que se menciona como normativa infringida. Igualmente, haciéndonos cargo de esto, es importante indicar lo siguiente. En primer lugar, se hace referencia a las contingencias, una serie de argumentaciones a lo largo del recurso de casación y antes en el recurso de reclamación. Se hace referencia a las contingencias que ocurren en caso de derrame, se indica que nada se encuentra regulado, me voy a referir un poco más adelante respecto de esto, se indica que no se encuentra una regulación respecto de cuáles son los efectos, los daños al medio ambiente en caso de contingencias, porque existe almacenamiento de sustancias peligrosas, porque existe transporte de sustancias peligrosas, de residuos peligrosos, etcétera. Entonces, sobre la base de esto es que dice que ya el proyecto generaría riesgo para la salud de la población. Esto es como si un proyecto, un relleno sanitario, un sistema de tratamiento de residuos se encontrase prohibido por nuestra legislación. Sabemos que esto no es así, sabemos que los rellenos sanitarios tienen una norma específica con la cual debe cumplir el titular de este proyecto, la cual se incorporó también en los aspectos ambientales en la resolución de calificación ambiental. Entonces, los rellenos sanitarios pueden funcionar, no es una actividad que no se pueda ejecutar y no genera riesgo para la salud de la población por el solo hecho de que existe una gestión de residuos peligrosos o por el hecho de que se encuentren expuestos a contingencias como cualquier tipo de actividad. En este caso, por supuesto que existe una mayor rigurosidad y se debe tener presente esto respecto de las contingencias que se pueden generar al existir almacenamiento de sustancias peligrosas y gestión de residuos. Requiere una mayor atención y tuvo la atención necesaria en el sistema de evaluación de impacto ambiental en relación a el plan de contingencias y el plan de emergencias, sin perjuicio de todos los antecedentes que se establecieron en relación a estos almacenamientos de sustancias peligrosas, sustancias incompatibles, cómo se iban a separar, cuál iba a ser el seguimiento que se iba a hacer respecto del transporte, los protocolos de seguridad que se iban a pedir a las empresas, a los proveedores y clientes del titular del proyecto, con los cuales deben cumplir con la finalidad de evitar que sucedan contingencias, incendios. Se va a contemplar una cámara, también con circuito cerrado de televisión en el enlace Runge para verificar que no exista alguna contingencia asociada, y si existe una contingencia se activan todos los protocolos de emergencia, se van a hacer las comunicaciones, se van a realizar estas comunicaciones a las autoridades que correspondan, al cuerpo de bomberos. Existe todo un protocolo de emergencias establecido sobre la base de estas contingencias, pero aquí lo que más me importa destacar, toda esta referencia a los protocolos, etcétera, también se encuentra incorporado en nuestro escrito. Pero ¿qué es lo importante destacar? Esto nos dice relación con el riesgo para la salud de la población. Los riesgos, estas situaciones de peligros, eventos que pueden o no ocurrir y que son potencialmente desastrosos, son evaluados dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental como riesgos, no como impacto. Esto significa que los impactos ambientales del proyecto son los que se prevé que pueden ocurrir a causa de una operación normal del proyecto, cuáles son las emisiones del proyecto, si va a afectar o no calidad de las aguas. Eso es lo que se evalúa. Y respecto de los riesgos, se evalúan dentro del plan de contingencias y emergencias con la finalidad de que se prevenga cualquier tipo de contingencia y que exista un protocolo de acción en caso de que se produzca una emergencia. Eso es lo que se regula en el contexto de los peligros y que dice en relación con un evento anormal, con la operación anormal de un proyecto a causa de una contingencia. Así es como se regula. Y sería excelentísima. Esta materia ya ha sido confundida otras veces. De hecho, me parece un tema tan interesante que yo misma escribí sobre el tema, escribí un libro que había comenzado escribiendo un artículo y finalmente terminó siendo muy extenso, porque en ese libro se contempla, escribo cuál es la normativa sectorial, las principales normativas sectoriales en relación a los riesgos, precisamente porque se trata de aspectos completamente distintos. Dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, reitero, se consideran los riesgos y la normativa sí lo exige, pero dentro del plan de contingencia y emergencia, esto no se relaciona de manera alguna con el riesgo para la salud de la población y por lo tanto menos se puede mencionar como una infracción de la sentencia recurrida a un vicio de legalidad en relación al artículo 11, letra A. Y finalmente, su señoría excelentísima, el tercer tribunal ambiental que ha aplicado esta distinción entre riesgo versus impacto, lo ha aplicado el tercer tribunal ambiental y también el segundo tribunal ambiental. Los fallos han sido citados, no me voy a detener en esto porque quiero ya referirme a otros aspectos que son más de contenido técnico.
Bien, su señoría excelentísima. Respecto del almacenamiento de sustancias peligrosas, gestión de residuos peligrosos, ya algo indiqué a propósito de esta evaluación de los riesgos. No me voy a detener, simplemente indicar que se cumple con la normativa del Decreto Supremo 98 del año 94, también con el Reglamento Sanitario asociado a las sustancias y residuos peligrosos, que es el Decreto Supremo 148 del año 2003. Reitero que existen protocolos de seguridad, existe una unidad de recepción de estos residuos peligrosos, debe existir un registro previo que contemple el Ministerio de Salud en relación a estos registros peligrosos. Entonces, toda es una materia que se encuentra absolutamente regulada y con mucho detalle en la evaluación ambiental. Bueno, ahora respecto de la recuperación de metales que se menciona por la recurrente, y también respecto del almacenamiento de sustancias peligrosas, se indica que no existe una descripción respecto de las emisiones de lo que genera esta recuperación de metales y de lo que genera el almacenamiento de sustancias peligrosas. Eso se mencionó en el alegato pasado de este martes. La verdad, su señoría excelente, esta materia sí se encuentra abordada en la evaluación ambiental, solamente se debe revisar el consolidado de evaluación, se debe revisar el anexo 5.1 de la segunda adenda presentada en el procedimiento de evaluación ambiental, en el cual se describen todas las emisiones de este proyecto, incluyendo la del proceso de recuperación de metales de interés. Respecto al almacenamiento de sustancias peligrosas, no se contienen las emisiones o no se indican cuáles son las emisiones de este almacenamiento de sustancias peligrosas, porque no hay emisiones a causa del almacenamiento de sustancias peligrosas. Todo lo que se refiere al almacenamiento de sustancias peligrosas se encuentra regulado, ya me referí a esto, y lo encontramos en detalle en el escrito que nosotros hemos presentado respecto de la recuperación de metales. Existe un sistema de abatimiento que controla su totalidad las emisiones que se generan a causa de este proceso de recuperación de metales. Se indican cuáles son todos los equipos involucrados en este proceso de recuperación de metales, entonces no es efectivo que no se encuentre regulado el tema, que no haya habido un estudio respecto del tema, que no se haya indicado sus emisiones, ni tampoco que se hayan aplicado medidas de control, porque reitero que se contempla un sistema de abatimiento de emisiones que controla estas emisiones en su totalidad. Bueno, entonces ahora, dicho esto, me voy a referir a lo que se mencionó también en el alegato pasado en relación al recurso hídrico. Se indica que no existe no existen medidas adecuadas, ni existe tampoco una evaluación adecuada respecto de cómo se va a afectar por este proyecto al recurso hídrico. Esta materia, su señoría excelentísima, fue nuevamente bastante desarrollada en el procedimiento de evaluación ambiental. Existen oficios de la DGA, también se pronunció la DOH a propósito de las obras hidráulicas, y lo que se concluye, y lo confirma así la Dirección General de Aguas, es que no existe una afectación de los recursos hídricos, ni respecto de aguas subterráneas, ni respecto de aguas superficiales. No existe una afectación. Ahora, esto dice relación con el artículo 11, letra B de la ley 19.300 y no con el artículo 11, letra A de la ley 19.300 que cita la reclamante y recurrente de autos, pero bueno, nos vamos a referir de igual manera, aunque no se indique de manera correcta cuál sería la norma supuestamente infringida. Respecto al recurso hídrico, se indica que el Tribunal Ambiental además no justificó de manera adecuada su sentencia, y resulta que en el considerando octogésimo primero y siguientes, el Tribunal Ambiental de manera bastante extensa se refiere a esta materia y detalla cómo se descartó el efecto. Ahora me gustaría explicar cómo se descarta este efecto. Primero, respecto de las aguas subterráneas, existe un sistema de impermeabilización basal compuesto de 4 geomembranas, membrana primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Bajo la geomembrana secundaria existe un sistema de control que se va a activar, un sistema de control respecto de fugas, de eventuales infiltraciones que existan, y que va a recuperar estas eventuales infiltraciones en caso de que existan. Y bajo esta segunda geomembrana se contempla un sistema de control, un sistema de seguimiento mediante conductividad eléctrica que se va a activar cada vez que exista eventualmente, que se dé esa hipótesis, una infiltración. Cuando existe una infiltración de 1 milímetro, este sistema ya se va a activar. Excelentísima. Entonces no es efectivo, que no existan medidas de control asociadas a esto, que no exista una medida de seguimiento idónea, que no exista algo que permita
descartar el efecto respecto de las aguas subterráneas, porque respecto de esto está todo muy regulado y existe este sistema de impermeabilización basal respecto de cuál es su estándar técnico, cuál es su estándar de construcción en definitiva y que va a permitir ser efectivo. Todo eso se encuentra detallado también en el procedimiento de evaluación ambiental, y respecto de esto nada se ha dicho tampoco para la parte recurrente, porque la recurrente lo que ha mencionado únicamente es que no existe información que nosotros estamos indicando que sí existe, estamos indicando dónde existe, porque no existe otro fundamento por parte de la recurrente más que indicar que no existe la información. Respecto a esto, la Dirección General de Aguas, reitero, indicó en sus oficios del año 2017 que este proyecto no generaría la afectación de las aguas subterráneas en razón de toda esta geomembrana, sistema de impermeabilización basal y estos controles en caso de eventuales fugas que se van a activar y que van a permitir recuperar estas aguas infiltradas. Por otro lado, su señoría excelentísima se ha indicado también que puede existir afectación de las aguas superficiales. Y respecto de las aguas superficiales, su señoría excelentísima, ¿cuál es el efecto que generaría este proyecto? Este proyecto genera intervención de 2 quebradas únicamente, en el sentido en que se van a construir alcantarillas, se van a construir un sistema colector de aguas lluvias, aguas que caerían al relleno sanitario, se van a interceptar y se van a interceptar aquellas aguas lluvias que debiesen haber ingresado a la quebrada C y a la quebrada B y a la quebrada C, y se van a interceptar y se van a llevar a la quebrada D. Eso es el efecto que genera únicamente el proyecto, y que es la recolección de las aguas lluvias para evitar que sean contaminadas y luego ingresadas a las quebradas. Simplemente eso es el único efecto que genera este proyecto. Evidentemente no se trata de un efecto significativo. Ahora, ¿qué implica? Implica que no va a existir contaminación de las aguas, aplicar estas obras, y además implica, su señoría excelentísima, que va a generar o va a implicar que existe una menor escorrentía respecto de las quebradas, pero en cuanto porcentaje, solamente en un 1,4% respecto de la subcuenca de Llanos de Runge, y solamente afecta un 0,05% respecto de la cuenca total de Tiltil. Y este porcentaje, esta disminución de la escorrentía únicamente se va a presentar en la época de lluvia. Sabemos que en Santiago no llueve tampoco con mucha frecuencia, pero este efecto se va a generar únicamente en ese momento, que es interceptar las aguas lluvias y que se van a llevar a la quebrada B. Y esto va a implicar una disminución de la escorrentía únicamente en ese porcentaje. Señoría excelentísima, que es un porcentaje evidentemente poco significativo, considerando además que es un efecto temporal que se va a dar solamente cuando existan estas. Bien, dicho esto, su señoría excelentísima, ahora voy a concluir con las últimas, se hizo referencia al equipamiento HAZMAT también a propósito de, nuevamente se menciona el riesgo para la salud de la población a propósito de incendios. Respecto a los incendios ya me referí, existen cámaras de monitoreo, etcétera, y respecto de este equipamiento HAZMAT, cabe indicar, su señoría excelentísima, que si bien el titular del proyecto Mayor Abundamiento indicó que este equipamiento lo iban a tener los cuerpos de bomberos, el Cuerpo de Bomberos de Conchalí. Esta es una información a mayor abundamiento porque se trata de una normativa que es sectorial, corresponde al Ministerio del Interior regular todo lo referente a los cuerpos de bomberos. Sin embargo, acá se presentó la información a propósito de los planes de contingencia y de emergencia, a propósito de estos protocolos de. Bien. Ahora pasando al segundo tipo de infracciones. La recurrente señala que existe infracción respecto al artículo 17 número 6 y 18 número 5 de la ley 20.600. Respecto a esto, en relación al principio de congruencia, ya que el Tribunal Ambiental debía haberse pronunciado respecto de aquellos aspectos que no lo hizo porque no habían sido objeto de las observaciones ciudadanas. Resulta, su señoría excelentísima, que no es cierto que estas nuevas alegaciones hayan estado asociadas con observaciones ciudadanas y que estas hayan sido muy amplias. En primer lugar, las observaciones deben ser específicas y deben ser precisas, dentro de un contexto de razonabilidad, por supuesto. Pero en segundo lugar, estas nuevas materias que se plantearon no se encuentran relacionadas. Por ejemplo, se plantea una afectación a sitios arqueológicos, afectación del sitio prioritario El Roble, que se encuentra en una subcuenca diferente de la cuenca del proyecto, entonces tampoco se encuentra relacionada de manera directa con la afectación de recursos hídricos, y se hace referencia a flora y fauna, que no lo encontramos de ninguna manera
implícito en alguna de las observaciones ciudadanas. Entonces, claro que existe una infracción al principio de congruencia. Por lo demás, la recurrente no indica cómo se infringen estas normas por el Tribunal Ambiental, y la verdad es que el Tribunal Ambiental aplicó de manera correcta estas normas. ¿Por qué? Porque el mismo artículo que cita la recurrente, que es el 18 número 5, indica que las reclamaciones de las que debe conocer o tienen legitimación activa para conocer de las reclamaciones del artículo 17 número 6 de la ley 20.600, aquellas personas que hubiesen presentado sus reclamaciones de conformidad a la ley. Y no podemos decir que se presentaron de conformidad a la ley las reclamaciones de la reclamante y recurrente de autos si antes no se agotó la vía administrativa. No se presentó de manera de conformidad a la ley la reclamación administrativa tampoco ante el Comité de Ministros. ¿Por qué no? Porque se presentan materias nuevas que no fueron observadas y por lo tanto la Comisión de Evaluación no tuvo oportunidad para pronunciarse sobre eso. Ahora, su señoría excelentísima, el Tribunal Ambiental no solamente aplicó el tenor de la ley, el artículo 17, número 6 también se refiere de manera expresa al artículo 20 de la ley 19.300, indicando que el Tribunal Ambiental es competente para conocer de las resoluciones de ministro, director ejecutivo, en relación a las reclamaciones del artículo 20 de la ley 19.300. Y el artículo 20 de la ley 19.300 se refiere a la reclamación ante la autoridad administrativa respecto de las observaciones que no fueron debidamente consideradas. Entonces, el Tribunal Ambiental lo que hizo es aplicar la ley, el tenor literal, de conformidad al artículo 19 del Código Civil, pero además esto es coherente con lo que establece la historia de la ley, que nosotros hemos citado en nuestro escrito. Porque la historia de la ley se indica de manera clara por la entonces ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, en que se indica de forma expresa que estas acciones del artículo 17 tienen por objeto agotar de forma previa la vía administrativa, es decir, que no se presente una acción directa ante el Tribunal Ambiental. Y en este caso, entonces, si sostenemos lo que dice la recurrente, estaríamos permitiendo que se accionara de manera directa ante el Tribunal Ambiental. Y por último, señoría, con esto ya voy a concluir. Respecto de estas alegaciones asociadas al principio o que infringirían el principio de congruencia, el Tribunal Ambiental no se refirió en relación al sitio prioritario Roble, ni tampoco respecto de los sitios arqueológicos. Sin embargo, sí se refirió a la flora y fauna porque se trataba de antecedentes más concretos. Se decía que no existía información, que sí existía respecto de los sitios prioritarios de la conservación del roble y sitios arqueológicos. Se hablaba más bien de la idoneidad de estas, de la evaluación, del mérito de la decisión del Comité de Ministros. Por ese motivo, el Tribunal Ambiental no se pronunció respecto de la materia. Sin embargo, su señoría excelentísima, es importante indicar que de igual manera el Tribunal Ambiental habría rechazado la reclamación porque estos componentes sí fueron debidamente abordados y así lo encontramos en detalle en nuestro escrito. Ahora bien, su señoría excelentísima, respecto de esta materia, ya antes su señoría excelentísima se refirió a este punto a propósito de una causa análoga, RT Sulfuros, en que el Tribunal Ambiental, el segundo Tribunal Ambiental también, había rechazado una reclamación por motivos formales. Sin embargo, esta excelentísima Corte Suprema estimó que si bien existía un vicio de legalidad en relación a la sentencia impugnada al rechazar por temas formales, no existía una influencia en los dispositivos del fallo, porque de igual manera el Tribunal Ambiental debió haber rechazado, aun cuando no se había conocido por el fondo por el Tribunal Ambiental, debió haber rechazado igualmente la reclamación porque los componentes habían sido debidamente abordados en la evaluación ambiental y por ese motivo también rechazó el recurso de casación en el fondo. Nosotros hemos citado este fallo en nuestro escrito también, su excelente. Y respecto del principio de congruencia, olvidé indicar que también esta excelentísima Corte Suprema lo ha aplicado, indicando que no es posible plantear nuevas alegaciones con posterioridad en el sede del Tribunal Ambiental. No puede hacerlo porque no hubo oportunidad antes para la autoridad administrativa de pronunciarse respecto de la materia, citando una serie de normas y otros fallos. Dicho esto, señora excelentísima, con esto ya voy a concluir. Tampoco existe afectación del sitio arqueológico en el sentido de la recurrente, decir, las medidas que se sacan respecto de los sitios arqueológicos son medidas idóneas. La recurrente indica que respecto a estos sitios arqueológicos, las medidas no serían idóneas porque hay rescate solamente de un sitio, que es el Runque 6, y no respecto de los otros sitios, como son el Runque 7 y el Runque 3. Ahora, respecto de estos dos sitios, su señoría excelentísima, ¿por qué no se contempla una medida de rescate? Es simplemente porque no se detectó que hubiesen hallazgos arqueológicos bajo la superficie, sino que solamente se trataba de hallazgos superficiales. Y por eso es que se estableció la medida de recolección versus la medida de rescate en relación al sitio Runque 6, que es el que tiene mayor cantidad o mayor densidad de hallazgos arqueológicos y que serían subterráneos, y además se establece una zona de exclusión en relación al perímetro que se estimaba que tenía una mayor densidad.
De esta manera, su señoría excelentísima, no es efectivo que ninguna de las alegaciones que se plantean por parte de la recurrente, reitero que todo este alegato en su mayoría se ha referido a temas de fondo, temas de mérito de la decisión, porque así es como se abordó por la recurrente de manera equivocada. Y finalmente se refiere también a una infracción a las normas asociadas a la inexcusabilidad del tribunal, porque no se pronunció respecto de estas materias asociadas a congruencia. Sin embargo, su señoría excelentísima, el Tribunal Ambiental sí se pronunció, entonces no fue que aplicara la inexcusabilidad para pronunciarse, sino que se pronunció sobre la base de un argumento formal, indicando que no era procedente conocer de estas materias y confirmando la decisión del Comité de Ministros que no se había pronunciado sobre la materia respecto de aquellas materias que infringían el principio de congruencia. Entonces no es efectivo que el tribunal no haya ejercido su ministerio, que no se haya pronunciado, sino que lo hizo. Y por último, ilustre, excelentísima, perdón, respecto del recurso de casación de fondo presentado por la abogada Josefina Correa, nos remitimos íntegramente a todo lo que se ha dicho respecto del mérito, ya que las cuestiones debatidas son prácticamente las mismas, con la diferencia de que se hace mención a la ley 20.290 sobre gestión de residuos, que es una ley que no se incorpora a la resolución de calificación ambiental, porque justo coincidía en que entró en vigencia o se publicó en el diario oficial de manera cercana a la resolución de calificación ambiental. Pero esto, sin embargo, su señoría excelentísima, no implica que no sea una norma que vaya a ser aplicable al titular del proyecto. Es aplicable y en cuanto se dicten ciertos reglamentos, porque esta norma también se encuentra supeditada a la aplicación de ciertos reglamentos respecto de la mayoría de sus disposiciones, y esta norma será aplicable al titular del proyecto y va a ser fiscalizable por el mismo órgano que si se hubiese incorporado a la resolución de calificación ambiental, que es la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces, aun cuando se indique que esta ley debería haber sido incorporada, esto no habría sido un vicio, los dispositivos no habría influido o no habría generado un vicio que genere perjuicio al interesado, porque la norma, que es lo que exige el artículo 13 de la ley 19.870 para que se pueda invalidar un acto administrativo, porque en definitiva esta norma igualmente es aplicable al titular. Por todas estas razones, su señoría excelentísima, solicito entonces que se rechace los recursos de casación, tanto en la forma como en el fondo, y todo ello con expresa condenación en costa. He concluido, muchas gracias. Muy bien. Puede alegar a continuación don Gonzalo Cubillos. Buenos días, su señoría excelentísima, y con su venia vengo a alegar en representación de Ciclo, tercero coadyuvante en esta causa, quien es el titular del proyecto Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales, Ciclo. Su señoría excelentísima, estamos hablando de una instalación de eliminación de residuos industriales peligrosos y no peligrosos, que tiene dos líneas de trabajo. Una primera línea de trabajo es de revalorización, reciclaje y recuperación de residuos industriales peligrosos, y otra línea, ¿no es cierto?, es el tratamiento, la neutralización para la eliminación segura de estos residuos peligrosos que se generan en nuestro país. Este proyecto se emplaza en un predio de 40 hectáreas en la comuna de Tiltil. El acceso está a 3,5 kilómetros de Rungue, en línea directa hasta 3 kilómetros de Rungue. De alguna manera es la distancia, solo para tener una conciencia, la distancia que existe entre los tribunales de justicia, por ejemplo, y el Club Hípico de Santiago. Esos son 3 kilómetros. Se trata, su señoría excelentísima, de una materia, de un tipo de proyecto altamente regulado. Altamente regulado. Está regulado por el decreto supremo número 148, que aprueba el reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. Se regula cuáles son las condiciones de emplazamiento, cuáles son las condiciones de diseño, cuáles son las condiciones de operación, qué tipos de residuos se pueden recibir, qué tipos de tratamiento y neutralización y estabilización se deben contener. Y por lo tanto, y además, obviamente, ha sido sometido al sistema de evaluación de impacto del proceso y no podía ser de otra manera, extremadamente riguroso, porque evidentemente un proyecto de esta naturaleza, el desde, es, ¿no es cierto?, poder acreditar que cumple con la normativa ambiental, y así lo ha sido. Las partes principales de este proyecto, ¿no es cierto?, son una unidad de reutilización, reciclaje y revalorización, recuperación de metales, estabilización de residuos sólidos, estabilización de residuos líquidos, el relleno de seguridad. En este relleno de seguridad, su señoría ilustrísima, que tiene una superficie de más o menos 17 hectáreas,
solo se van a depositar residuos sólidos, porque los residuos líquidos previos a ser depositados tienen que ser solidificados. Jamás aquí va a haber un residuo líquido, ni directamente, ni menos en un envase, que va a poder ser depositado. Y por lo tanto, las condiciones de depósito en el relleno de seguridad son completamente seguras. Adicionalmente, para poder depositar residuos que tengan características de inflamabilidad, corrosividad o reactividad, necesariamente de manera previa se le ha debido quitar su condición de peligrosidad. Y por lo tanto, cuando se depositen en el relleno de seguridad ya no van a tener esta característica de peligroso. Su señoría ilustrísima, este relleno de seguridad con un sistema de permeabilización que cumple y supera las exigencias establecidas en el artículo 58 del Reglamento Sanitario de Residuos Peligrosos. Tiene una capacidad para recibir 3 millones de tiene una capacidad de 3 millones de metros cúbicos. Este es un proyecto que se divide en 16 celdas. Las celdas se van construyendo sucesivamente. Primero construyo la primera celda. Cuando empiezo, ¿no es cierto?, a llenar el primer piso, la primera celda con residuos, empiezo, ¿no es cierto?, a preparar la segunda celda, cierro el primer piso de la primera celda, empiezo a rellenar el segundo piso de la primera celda, ya tengo preparado el primer piso de la segunda celda y por lo tanto es un proyecto que se va llenando y cerrando a medida que avanza. No es el relleno de seguridad en estas 17 hectáreas no va a estar abierto permanentemente, se va paulatinamente abriendo lugares donde voy depositando residuos peligrosos estabilizados y posteriormente los voy cerrando y por lo tanto la exposición de esos lugares es completamente acotada. Este es un proyecto que tiene una vida útil proyectada de 28 años. Al término de la vida útil, el Reglamento Sanitario de Residuos Peligrosos señala la obligación de hacer un monitoreo post cierre de 20 años. Pues bien, su señoría ilustrísima, como parte de las conversaciones y la participación temprana que tuvo la empresa y que me tocó participar directamente con la comunidad Runge, surgió la preocupación de que se estimaba que la obligación de monitoreo post cierre de 20 años era un periodo breve. Y por lo tanto nosotros frente a la comunidad, uno de los primeros compromisos que se tomaron fue alargar el compromiso de monitoreo post cierre por otros 30 años adicionales. Y por lo tanto, este es un proyecto que va a tener un monitoreo post cierre después de su cierre de la última celda de 50 años, mucho más que los 20 años que exige la normativa actualmente vigente. Adicionalmente, su señoría ilustrísima, y no obstante que no se señala en la resolución de calificación ambiental porque no está regulado en esa materia, evidentemente que a este proyecto, ¿no es cierto?, le rige en lo que sea procedente la ley 20.920 que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento del reciclaje, y en cuyo artículo 7 se señala, ¿no es cierto?, que estos proyectos deben contar con seguros de daños a terceros y al medio ambiente. Evidentemente, y este proyecto va a contar con este tipo de seguro. Durante el proceso de evaluación ambiental se revisa el cumplimiento de la normativa ambiental que rige un proyecto. Si en el futuro se dictan nuevas normas ambientales que también deben regir este proyecto, evidentemente cualquier proyecto está sujeto a la futura normativa ambiental. La resolución de calificación ambiental no es una especie de manto que establece de manera inmutable cuál es la normativa. Si el día de mañana se establecen otras normas ambientales que deben regir en esta materia, evidentemente se le es aplicable. Adicionalmente, señor abogado, dígame. señor abogado, yo le agradezco mucho que nos ilustre respecto de lo que es el proyecto, pero en realidad estamos viendo los recursos y usted tiene que alegar por su parte en contra de los recursos que se han interpuesto. Si le fuera posible acotarse a eso, le agradecería. Sí, su señoría excelentísima. Lo que pasa es que me he tomado esta libertad de explicar ciertas cosas porque algunas de las alegaciones de los recursos no son ciertas. Entonces hágalo cuando corresponda, por favor. Ok, su señoría ilustrísima. Solo quisiera, una de las alegaciones
que se ha planteado, su señoría excelentísima, es acerca de la no justificación de estos proyectos, o se ha alegado que este es un proyecto que no se justifica por cuanto se habría dicho durante el estudio de impacto ambiental de que este proyecto se justificaría ante el cierre inminente del proyecto de Hidronor. Y dentro de las alegaciones que se han hecho en los recursos de casación, se ha cuestionado esa decisión por cuanto el proyecto de Hidronor ha sido aprobado una extensión de esto y que este proyecto recibiría el 48% de los residuos peligrosos de Chile. Esas afirmaciones, su señoría y que justifican este proyecto no son ciertas. El proyecto no recibirá el 48% de los residuos que se depositan en rellenos de seguridad. En el caso de Hidronor, en Chile se generan y se depositan en rellenos de seguridad alrededor de 400.000 toneladas al año. En el caso de Hidronor recibe 100.000, que es el proyecto que recibe los residuos en la zona central, y por lo tanto solo de este 25% de los residuos va a haber una competencia y se va a introducir una nueva competencia en esta materia. Una segunda materia, su señorísima, que también dice relación con ambos recursos, es que se ha cuestionado la localización del proyecto, y a partir particularmente de una presentación que hizo Hidronor, que es precisamente el competidor o quien pretende, ¿no es cierto?, que no se genere competencia en esta materia, ¿no es cierto?, y ambas recurrentes han pedido en sus alegatos del martes pasado que la sentencia se case de oficio por cuanto no se estarían cumpliendo las normas sobre el emplazamiento de este proyecto. Y esas peticiones son completamente inconducentes por dos motivos, su señoría excelentísima. En primer lugar, el proyecto sí se encuentra correctamente emplazado. De acuerdo al artículo 2129 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, se señala que en las áreas rurales de los planes reguladores intercomunales o metropolitanos, como es este caso, las instalaciones de infraestructura, entre las cuales se encuentran las instalaciones de infraestructura sanitaria, como es este proyecto, siempre están admitidas. Siempre están admitidas. Así también lo ha reconocido la División de Desarrollo Urbano en la DDU 291, que regula esta materia. El hecho, y esta es una norma, el artículo 2129 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, es una norma que se incorporó en la Ordenanza General el año 2009. Efectivamente, como lo han señalado los alegatos la vez pasada, el año 2001 se incorporó una norma en el Plan Regulador Metropolitano Santiago que establecía que en las zonas ISAM 6 no se podría instalar macroinfraestructura sanitaria. Sin embargo, esa norma del PRMS del año 2001 se entiende superada y prima la norma del artículo 2129 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, pues es, primero, jerárquicamente superior y de fecha posterior. Ya esta excelentísima Corte, a propósito de, por ejemplo, del caso Muelle Barón, señaló claramente de que el sistema normativo urbanístico, el bloque urbanístico, está constituye un sistema jerárquico, en que en primer lugar está la Ley General de Urbanismo y Construcciones, luego la Ordenanza General y luego los instrumentos de planificación territorial. Y así también lo dice el artículo 211 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Y por lo tanto, en la medida que el artículo 2129 establece que las instalaciones de infraestructura siempre se encuentran completamente admitidas, en consecuencia este proyecto está correctamente emplazado. Y además, su señorísima, se emplaza en la zona ISAM 6, que es la única que permite el emplazamiento de actividades peligrosas. En la región metropolitana, su señorísima, hay dos zonas ISAM 6. Esta, Los Ciruelos, que está en la comuna de Tiltil, y una que está en la comuna de Lampa, en el sector de Noviciado. Sin embargo, en el Reglamento Sanitario de Residuos Peligrosos se establece que los rellenos de seguridad, la base del relleno de seguridad debe estar al menos a 3 metros de la situación más desfavorable de la napa subterránea. El sector de Noviciado es un sector de afloramiento de napa subterránea. Y por lo tanto, aun cuando se permitan actividades peligrosas, no cumple el requisito para que ahí se pueda instalar un relleno de seguridad. Y por lo tanto, este proyecto se ha emplazado en el único lugar posible de emplazarse,
aquel lugar en un lugar rural, porque lo permite el artículo 2129, en un ISAM 6, que permite actividades peligrosas porque así ha sido calificada por la Seremi de Salud, y en un lugar donde la napa subterránea está mucho más allá, bajo de 3 metros, que es la exigencia del reglamento de sanitario de residuos peligrosos. Y la segunda consideración, su señoría excelentísima, sobre esta materia, dice relación con las alegaciones de las partes, de las abogadas, ¿no es cierto?, de las recurrentes, que han pedido que esta sentencia se case de oficio. Esa petición, su señoría ilustrísima, demuestra una contradicción evidente. Para que se case de oficio, su señoría ilustrísima, ¿no es cierto?, esta excelentísima Corte debería, ¿no es cierto?, señalar que los recursos de casación adolecen de efectos de formalización y por lo tanto se le debe haber revisado con anterioridad. Pero si piden eso, en realidad están pidiendo, oiga, mis recursos adolecen de defectos de formalización, porque si están pidiendo que se case de oficio, están reconociendo que se debe cumplir aquella causal que permite la casación de oficio, que adolecen de defectos de formalización. Entonces, por una parte, se pide que se acojan los recursos de casación, pero por otra parte se pide que se case de oficio, lo cual supone necesariamente que adolecen de defectos de formalización. Esas peticiones, su señoría excelentísima, son contradictorias. No seré yo, su señoría excelentísima, quien recuerde la abundante jurisprudencia, ¿no es cierto?, que existe en la materia, que cuando se trata de recursos de casación que contienen peticiones contradictorias o dubitativas, evidentemente estos recursos no pueden prosperar. Su señoría ilustrísima, un elemento solo principal que también dice relación con algunos argumentos que se ha dado de que este es un proyecto que genera deterioro en la comuna de Tiltili y que este sería una zona de sacrificio ambiental. Solo quisiera detenerme en un siguiente tema, que este es un proyecto que no ha permitido la participación ciudadana. Solo permítanme, señora ilustrísima, ilustrarlo en un tema que es sustancialmente relevante. Ciclo no desconoce la situación de deterioro ambiental que tuvo y que ha tenido la comuna de Tiltili. Cuando nos acercamos tempranamente a explicar este proyecto a la municipalidad, a su alcalde, en su lugar que ya no está, al consejo municipal y a la comunidad Runque, así lo reconocimos. En ese tiempo, su ilustrísima, ¿no es cierto?, sufría de problemas de malos olores, que este proyecto no genera olores. Y en esa oportunidad, su señoría ilustrísima, se propuso y así estableció, y así está en el capítulo 15 del estudio de impacto ambiental, un acuerdo de asociatividad. ¿En qué consiste? En que Ciclo va a compartir las utilidades, el 7% de las utilidades que genere durante toda su vida útil con la comunidad Runque, después de impuestos, el 7% de las utilidades, con un mínimo establecido de 2.000 unidades de fomento. Esta es una nueva forma de desarrollar, ese es un reconocimiento para que estos recursos puedan servir para el desarrollo. Entendemos el desarrollo de un proyecto en la medida que éste se compromete con la comunidad, y esa inversión de esos recursos lo decidirá Runque por sí y para sí. De Ciclo tendrá la colaboración para presentar proyectos, preparar proyectos, complementar los financiamientos, etcétera, pero para Ciclo es una materia muy, muy principal. Su señoría ilustrísima, voy ante su petición a los aspectos principales de los recursos de casación, y si pudiese incorporar alguna otra materia de general, lo haré a propósito de las propias materias. Respecto del primer recurso interpuesto, también seguiré por doña Nancy Yáñez, ¿no es cierto? Interpone un recurso de casación en la forma y recurso de casación en el fondo. Respecto al primer recurso de casación en la forma, señala que la sentencia impugnada habría sido dictada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, y dice, ¿no es cierto?, que aquí no se habrían respetado las reglas de la no contradicción y las reglas de la razón suficiente. ¿Y por qué consistiría, ¿no es cierto?, y por qué ocurriría este vicio que permitiría la casación de forma, ¿no es cierto?, por cuanto señala que durante la sentencia,
el Tribunal Ambiental de Santiago discurre y explica de que la municipalidad de Tiltil, ¿no es cierto?, no ha dictado y no ha avanzado, ¿no es cierto?, en la dictación de su plan regulador comunal. Incluso se pidieron medidas para mejor resolverlo, y doña Nancy, ¿no es cierto?, en el recurso se señala que esa materia es completamente inconducente, y se señala también en el recurso, no así en el alegato, ¿no es cierto?, que el ministro Sobando habría reconocido expresamente que aquí habría un vicio de casación. Y lo que señala en la argumentación, y se dijo en el escrito, y se dijo en el alegato, ¿no es cierto?, que esto en realidad permite al Tribunal Ambiental de Santiago obviar una discusión de fondo. Eso es lo que ese es como el argumento principal. Este mal razonamiento del Tribunal Ambiental de Santiago permite obviar una discusión de fondo. ¿Cuál es la aprobación de seguir utilizando las prerrogativas del PRMS que imponen a Tiltil la zona de la condición de territorio de sacrificio ambiental? Su señoría muchísima. Aquí, la verdad que esta causal de casación adolece de un defecto fundamental, falta de coherencia. La verdad, ¿no es cierto?, se discute y se alega que aquí no se aprecia, que aquí se incurre en un vicio de casación consistente en la infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba. Pues bien, aquí en ninguna parte se ha señalado cuál es aquella prueba que fue apreciada incorrectamente. Es más, aquí no hubo prueba. La única prueba que se acompañó por parte de los reclamantes fue desechada por el Tribunal Ambiental, materia que no ha sido objeto de discusión. Por lo tanto, malamente se puede decir que había una errada apreciación de la prueba cuando no hay prueba y ni se indica cuál sería esta prueba o cuáles serían las condiciones. Por último, si entendiéramos que todo el proceso de evaluación ambiental es la prueba de la causa, ¿no es cierto?, no se indica cuál de los elementos en este capítulo de casación, cuáles son los elementos de la evaluación ambiental que fueron apreciados de manera contraria a las normas de la sana crítica. Lo que hay aquí, ¿no es cierto?, es a propósito de los razonamientos de la falta de plan regulador comunal, es que se dice permite obviar una discusión de fondo. Es decir, cuestiona un fondo, un aspecto además de carácter más bien regulatorio, político, de una condición basal de la comuna de Tiltil. Pero obviamente no se configura la condición de, no se configura la causal de casación en la forma y por lo tanto evidentemente esta causal de forma debe ser completamente desechada. Adicionalmente, su señoría muchísima, yo comparto de que es inconducente haber hablado de si había o no plan regulador comunal, porque este proyecto se emplaza en el área rural y un proyecto en un área rural no se rige por el plan regulador comunal. Si incluso más, la comuna de Tiltil hubiera dictado su plan regulador comunal, el ámbito territorial de regulación solo está dentro del límite urbano, fijado por el plan regulador metropolitano de Santiago. No podría ir a regular la zona ISAM 6, donde se emplaza este proyecto que está emplazado en el área rural. Y por lo tanto, la verdad que tener o no tener plan regulador, la resolución de este caso habría sido exactamente la misma. Y por lo tanto, tampoco este vicio de casación, que no existe, influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Y por último, su señoría muchísima, digamos que ciertamente el ministro Sobando, en la prevención, que no obstante que el fallo del Tribunal Ambiental es unánime, el ministro Sobando jamás expresamente reconoció que aquí había un vicio de casación. Simplemente dijo que no resulta relevante para la resolución de la presente controversia, pero no señala, como se dice en el recurso, que aquí reconoció que hay un vicio de casación. Y por último, su señoría, en esta materia, digamos las cosas, una cosa clave de inicio que es necesario tenerla en consideración a futuro. Se dice, ¿no es cierto?, que las normas del Plan Regulador Metropolitano de Santiago que establecen esta zona ISAM 6 ha permitido que la comuna de Tiltil sea una comuna que se denomina, ¿no es cierto?, de sacrificio ambiental y que soporta cargas ambientales desproporcionadas. Debo decir, su señoría, que en la zona ISAM 6, Los Ciruelos, no existe ninguna actividad hoy día, ninguna industria. Todas las actividades que han generado y que pueden generar problemas, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de lodos, de plantas de lodos, de empresas sanitarias, empresas de porcinos, etcétera, que son las que han sido causantes en el pasado de problemas, no se emplazan en la zona ISAM 6. En la zona ISAM 6, Los Ciruelos,
donde está previsto que se emplace el relleno de seguridad de Sigri, no hay ninguna actividad hoy día y por lo tanto malamente se puede señalar de que esa norma del PRMS es causal de la situación de deterioro ambiental que pueda tener la comuna de Tiltil. Respecto a su señoría excelentísima del recurso de casación, en el fondo interpuesto son 3 capítulos, me referiré al respecto de ellos de cada uno por separado. El primero, ¿no es cierto?, se dice que hay infracción al artículo 11, letra A, de la ley 19.300, en relación con el artículo 5 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, por errónea interpretación y falta de aplicación, lo que implicaría una vulneración de la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Si uno lee, ¿no es cierto?, el artículo 11, letra A, dice, los proyectos o actividades enumerados, y con su venia, su señorísima, los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente, que contiene el artículo 10 de la ley, que contiene el listado de proyectos que requieren evaluación ambiental, requerirán la elaboración de un estudio de impacto ambiental si generan o presentan alguno de los siguientes efectos característicos o circunstancias. Letra A, riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de fluentes, emisiones o residuos. Y en el inciso final del artículo 11, para los efectos de evaluación de este riesgo, considere las normas de calidad ambiental y las normas de emisión vigentes. Pero lo que hay aquí, su señor muchísima, ¿no es cierto?, uno podría decir, bueno, en primer lugar, este es un proyecto que se ha sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental y lo ha hecho a través de un estudio de impacto ambiental. Entonces, en primer lugar, malamente podría haber una infracción al artículo 5, al artículo 11 de la ley 19.800, porque establece los proyectos que generen alguno de los efectos, característicos o circunstancias del artículo 11 deben presentar un estudio de impacto ambiental. Bueno, se presentó un estudio de impacto ambiental. Malamente, en consecuencia, podría haber una infracción a esa norma. En realidad, lo que se hace en este capítulo de casación es reseñar un conjunto de materias, algunas de las cuales dicen relación con el riesgo a la salud debido a emisiones, efluentes o residuos. Y muchas otras materias que se invocan en este capítulo de casación no dicen relación alguna con esta letra A, con otras materias de preocupación ambiental, pero no con las del artículo 11, letra A. Y por lo tanto, lo que se está haciendo en realidad en este capítulo de casación es cuestionar y querer revisar en esta instancia la calificación ambiental que se ha hecho del proyecto por la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana. Calificación ambiental que fue aprobada unánimemente, que posteriormente el Comité de Ministros ratificó unánimemente y que el Tribunal Ambiental de Santiago, al revisar la legalidad de esas decisiones, también confirmó unánimemente. Y por lo tanto, en este recurso de casación uno esperaría, ¿no es cierto?, que se diga, bueno, ¿cuál es la infracción? ¿Cuál es el error de derecho que constituye una infracción de ley y que influye sustancialmente en lo resuelto por el Tribunal Ambiental? Aquí el recurso de casación es para cuestionar la decisión del Tribunal Ambiental. Si la decisión del Tribunal Ambiental fue adoptada conforme a ley o no. Y si no lo fue, ¿cuál fue la infracción específica que cometió? Ya lo dijo mi antecesora, ¿no es cierto?, citando algunas causas. No es posible, no son admisibles los recursos de casación en el fondo si hay simplemente unas afirmaciones genéricas de vulneración a las normas legales que rigen el sistema de evaluación de impacto ambiental. Se requiere una precisión. En el presente caso, simplemente se ha dicho que se infringe el artículo 5 porque está mal evaluado el riesgo. Esa es una calificación de carácter técnico. No seré yo, su señor Luchísima, para recordar los innumerables fallos de la excelentísima Corte Suprema que han señalado que los recursos, ¿no es cierto?, de casación en el fondo no se puede volver a revisar las materias de hecho. Solo recordar que en el considerando 97 de la sentencia del Tribunal Ambiental se señala, y si me permite leer, puede hacerlo. Dice, el considerando 97 de la sentencia del Tribunal Ambiental dice que el proyecto no generará riesgos para la salud de la población ajustándose a la regulación legal y reglamentaria vigente.
agregando que de esta forma la decisión de la Comisión de Evaluación de autorizar el proyecto resulta conforme a derecho. Lo que se está haciendo, hay una decisión, una calificación técnica. El Tribunal Ambiental revisó la legalidad, porque tampoco puede revisar el mérito, revisó la legalidad y determinó, revisando todos los antecedentes, que la decisión de la Comisión de Evaluación y del Comité de Ministros era adecuada. En el presente caso, el recurso de casación no indica cuál sería la infracción legal, y a propósito de señalar que existe esta infracción al artículo 11, letra A, en realidad entra a tratar un conjunto de materias que pretende cuestionarla, respecto del relleno de seguridad, respecto a los residuos que se recibirán, del monitoreo post cierre de 50 años, de la calificación sanitaria de la Seremi de Salud, y luego, su señoría muchísima, entre las páginas 25 y 50 del recurso interpuesto ante el Tribunal Ambiental de Santiago, y que reproduce además en el recurso de casación interpuesto ante su señoría excelentísima, lo que hace en el recurso de casación interpuesto es que se reproducen exactamente las mismas reclamaciones interpuestas ante el Tribunal Ambiental. Copy-paste, señoría muchísima. Exactamente. Todos los cuestionamientos que se hacen respecto al almacenamiento de sustancias tóxicas, tratamiento de residuos en la unidad de revalorización, tratamiento de recuperación de metales, impactos ambientales generados por el relleno de seguridad, afectación de cuencas, compensación de suelos e incendios, reproduce exactamente el mismo contenido que se estableció en el reclamo ante el Tribunal Ambiental. Claramente, su señorísima, eso es una muestra evidente de que aquí lo que se pretende es traer ante este excelentísimo tribunal, que actúa como un tribunal de derecho y que revisa la eventual infracción de ley y cómo eso influye en los dispositivos del fallo, pretende traer la revisión de la calificación ambiental del proyecto. Sin perjuicio de eso, señor ilustrísima, aparte, independiente de la improcedencia de las materias invocadas, en ninguna de ellas, en todo caso, hay una infracción de ley. En ninguna de ellas hay una calificación equivocada por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental. En materia de contaminación de aire, su señoría ilustrísima, aquí se ha señalado que este proyecto genera contaminación del aire. Eso no es correcto. Y porque se dice, como estamos, ¿no es cierto?, en la región metropolitana, que cuenta con un plan de prevención y de descontaminación atmosférica, y que entonces el proyecto tiene la obligación de compensar emisiones, entonces causa un deterioro. La verdad que no es cierto, su señorísima. Durante el proceso de evaluación ambiental se demostró, primero, que la calidad del aire en Runque es sustancialmente superior y mejor que el resto de la región metropolitana. El plan de descontaminación rige para toda la región metropolitana porque se tomó una decisión política y razonable, administrativa, de que rige en la región metropolitana como un todo, como una unidad administrativa. Y lo que hace este proyecto, ¿no es cierto?, el artículo 98 del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la región metropolitana, con el objeto precisamente de mejorar la calidad del aire, establece la obligación de que aquellos proyectos que se someten al sistema de evaluación de impacto ambiental, como es el proyecto SIGRI, cuyas emisiones superen ciertos umbrales establecidos en el propio artículo 98, tendrán la obligación de compensar emisiones. No es que el proyecto supere las normas de calidad. Las normas de calidad no se superan por parte del proyecto. Como el plan de descontaminación tiene por propósito rebajar los niveles de contaminación en la ciudad, aquellos proyectos que tienen algún nivel de significancia y que generan alguna cierta cantidad de emisiones tienen la obligación de compensar. Y pues bien, este proyecto tiene la obligación de compensar emisiones de material particulado respirable, MP10, a partir del año 1, y tiene la obligación de compensar emisiones de NOx a partir del año 19. Y se ha cuestionado, además, respecto de este plan de compensación, de cómo es posible que se le hubiera dado un plazo al titular para presentar el plan de compensación ante la Seremi de Medio Ambiente 60 días después de aprobada la resolución, de emitida la resolución de calificación ambiental. Eso es completamente razonable, es la práctica común durante el sistema de evaluación de impacto ambiental. Adicionalmente, el proyecto presentó ya su plan de compensación ante la Seremi de Medio Ambiente dentro del plazo de los 60 días. Ese plan de compensación, además, se aprobó. Ese plan de compensación se implementó y fue recibido. Y por lo tanto, la obligación de compensar emisiones, además, ya está cumplida, aun cuando el proyecto aún no se inicia.
La segunda referencia de carácter técnico, que también está equivocada, y pudiésemos entrar en algunos detalles técnicos que resultan no necesarios en esta sede, sobre almacenamiento de sustancias tóxicas. La verdad que, como señalé, este es un proyecto ampliamente regulado por el Decreto Supremo 148, Reglamento Sanitario de Residuos Peligrosos, y por lo tanto el almacenamiento de sustancias peligrosas en el patio de recepción antes de mandarlo a las distintas unidades de tratamiento o de recuperación y después a su depósito seguro. La situación de almacenamiento está completamente regulada, no podrán permanecer ahí más de 6 meses, no se permiten residuos peligrosos inflamables en ese lugar, etc. Me detendré en un punto específico que es a propósito de que no dice relación con el artículo 5 letra A, que es a propósito de las cuencas y recursos hídricos. Porque el artículo 5, como bien dijo mi antecesora, ¿no es cierto?, el artículo 11, letra A de la ley, ¿no es cierto?, se refiere a riesgos para la salud de la población debido a emisiones efluentes o residuos, que es la causal de casación que se ha invocado. Los efectos sobre recursos naturales están en el artículo 11, letra B, por lo tanto, desde ya cualquier discusión sobre este tema de recursos hídricos, ¿no es cierto?, es completamente impropia de esta causal de casación. Solo señalar, su señor Muchísima, que la cuenca de Tiltil drena 430 kilómetros cuadrados. El área del proyecto es de 40 hectáreas, que representa un 0,09% de la cuenca. Y por lo tanto, cualquier discusión o afirmación que se haga de que aquí va a haber una zona que cuando se esté operando una celda y se esté construyendo, y las aguas lluvias que caigan en esa celda donde se están recibiendo residuos van a quedar en esa celda y por lo tanto no van a salir del proyecto, y que eso significaría un detrimento en el escurrimiento superficial de las aguas lluvias y que afectaría el drenaje o la recolección de aguas abajo, no es cierto. No es cierto. Solo la superficie 40 hectáreas representa el 0,09% de la cuenca. Por lo tanto, aun cuando, que no es el caso, todas las aguas lluvias que cayeran en estas 40 hectáreas, que no es el caso, probablemente solo las lluvias que caen en 5 hectáreas por el proyecto, y se van esas aguas que caen en el proyecto sobre un total de 430 kilómetros cuadrados, representa realmente una proporción ínfima del nivel de escurrimiento que se produce por las aguas lluvias que caen. Desde ya, además, señalar, y esto ocurre así porque ninguna de las aguas lluvias que caigan en terrenos que estén en contacto con residuos o con sus áreas de manejo, todas esas aguas lluvias son retenidas, tratadas y reutilizadas. Y las otras escurren naturalmente hacia las quebradas. Adicionalmente, su señoría excelentísima, el proyecto no contempla ninguna extracción de aguas subterráneas ni la infiltración de ningún tipo de efluente. Este es un proyecto, su señorísima, que genera muy pocas emisiones atmosféricas, de impacto completamente acotado, fundamentalmente como este es un proceso de construcción en el largo plazo, como lo expliqué, que se va construyendo las celdas en el tiempo, se va construyendo una celda, se llena, se vuelve a cerrar, se construye la siguiente, se llena, y así se va avanzando. Es un proyecto que al mismo tiempo se va construyendo y operando, y en ese proceso de construcción evidentemente hay levantamiento de material particulado, y es por eso que se generan emisiones de material particulado sustancialmente por los movimientos de tierra para la construcción del relleno de seguridad. Pero no hay ninguna descarga de residuos líquidos. Toda la planta de tratamiento de residuos líquidos que contiene este proyecto significa que esos residuos líquidos recuperan y se reutilizan en el proceso de estabilización y neutralización de los residuos peligrosos que se reciban. Otra materia que se ha discutido, y se discute también además en el recurso interpuesto por doña Josefina Correa, que ha alegado doña Cristina Lux, es respecto a la compensación de suelo, y se ha discutido, ¿no es cierto?, por qué este proyecto compensó suelos en vez de la comuna de Tiltil, en la comuna de Isla de Maipo. La verdad, señora Luchísima, este es un proyecto que afecta 0,36 hectáreas de suelo clase 2 y 13,37 hectáreas de suelo clase 3,
por lo tanto suman alrededor, ¿no es cierto?, de 14 hectáreas, y dentro de los criterios del sistema de evaluación de impacto ambiental establecidos por el SAC, que señala, mire, los proyectos que afecten clases de agrícolas, suelo 1, 2 y 3, ese es un impacto significativo y ese impacto debe ser compensado. Pues bien, precisamente se reconoce ese impacto porque se afectan de las 40 hectáreas del terreno, de las 40 hectáreas, 14 hectáreas con suelos clase 2 y 3, y sustancialmente clase 3, el clase 2 es 0,36 hectáreas, y por lo tanto la obligación de compensación ni siquiera es 1 a 1, es 1 a 1,5. Y por lo tanto se tiene que compensar 20,6 hectáreas. Y se ha discutido de por qué, ¿no es cierto?, la compensación de suelos no se hizo en la comuna de Tiltil, porque, ¿no es cierto?, el artículo 101 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no es cierto?, señala que las medidas de compensación se deberán llevar a cabo en las áreas o lugares en que los impactos significativos se presentan o generan, y si no fuera posible, en otras áreas o lugares en que ello resulte efectivo. La pregunta es, ¿por qué no se hizo en Tiltil? La verdad, eso es que así está en la documentación del estudio de impacto ambiental. En primer lugar, que no ha sido cuestionado, no ha sido discutido en esta sede. ¿Por qué no se han discutido los antecedentes que voy a dar cuenta, ¿no es cierto? En el estudio de impacto ambiental se presentaron 13 posibles sitios de la comuna de Tiltil donde podían implementarse la medida de compensación de suelos. Y todos esos sitios, ¿no es cierto?, fueron rechazados por el Servicio Agrícola y Ganadero, porque no reunían los requisitos necesarios para que fuera una medida de compensación de suelos adecuada bajo los criterios propios del SAC. Y por lo tanto, y esos 13 sitios son los sitios que resultaron después de un trabajo exhaustivo de búsqueda de terrenos donde poder implementar la medida de compensación de suelos. Y ante esta objeción del SAC hubo que buscar otro lugar fuera de la comuna de Tiltil para poder implementar la medida de compensación de suelo, que fue lo que finalmente aprobó el Servicio Agrícola y Ganadero y aprobó la Comisión de Evaluación Ambiental. Y por lo tanto, en realidad, lo que se está discutiendo en esta materia es la calificación que hace la Comisión de Evaluación de que concurre la causal establecida en el artículo 101 del reglamento, que no es cierto, que dice, cuando la medida de compensación no fuera posible implementar en el lugar donde ese impacto se produce, se podrá ejecutar en otro lugar. Eso es primero, ¿no es cierto?, es un cuestionamiento a una decisión de carácter técnico propia de la calificación ambiental. Nos está indicando cuál es el error de derecho. En segundo lugar, es un reproche que recae además sobre una norma de carácter reglamentario, no sobre una infracción de la ley, motivo por el cual, ¿no es cierto?, uno debiera decir que tampoco es posible aceptarlo dentro de este recurso de casación. Muchas de las objeciones que se han hecho en ambos recursos de casación en realidad recaen sobre disposiciones reglamentarias, y la jurisprudencia de esta excelentísima Corte, ¿no es cierto?, ha sido categórica en señalar que eso no es admisible. Respecto a la situación de emergencias, y particularmente en la Cerrungue, el proyecto contempla un sistema de respuesta a emergencias en el enlace Runge que considera una detección temprana de emergencias y comunicación. Todos los camiones que transporten residuos peligrosos tienen que ser camiones o vehículos inscritos y que cumplen con los requisitos de transportar residuos peligrosos, tienen que estar registrados y autorizados expresamente ante la Seremi de Salud. En materia de transporte de residuos peligrosos existe un sistema de seguimiento que el que genera el residuo peligroso, el generador del residuo, tiene que declararlo ante la Seremi de Salud. Después tiene que declarar a cuál es el transportista autorizado a que le ha entregado ese residuo peligroso, y este transportista autorizado, con la documentación que da cuenta de cuál es el residuo que transporta, cuáles son sus características, cuáles son sus cantidades, cómo va embalado y a dónde va a ser entregado, recién en ese minuto puede dirigirse al lugar del relleno de seguridad. Y por lo tanto, en el relleno de seguridad, ¿no es cierto?, el primer control que se hace
respecto de los camiones que se reciben con residuos peligrosos es ver si precisamente es un camión que está previsto que iba a llegar. Aquí no van a llegar camiones con residuos peligrosos que no esté previsto que van a llegar y que a uno le toquen el timbre y por favor me deje pasar. Eso no va a ocurrir. Aquí hay un sistema de seguimiento. Después, ¿no es cierto?, se verifica que venga con la documentación correspondiente, que los residuos que trae precisamente sean aquellos que se declaran en esta documentación correspondiente y recién en ese minuto se hace, ¿no es cierto?, el retiro y la recepción de esos residuos. Algunos van directamente a las unidades de tratamiento, algunos requerirán procesos de verificación y ensayos, etc. Bueno, en todo este sistema, ¿no es cierto?, se ha discutido el riesgo que significa el paso de camiones con carga peligrosa. Digamos, su señor Trísima, que por toda Chile circulan diariamente miles de camiones con carga peligrosa. Es una actividad además completamente regulada, tanto en el reglamento de residuos peligrosos, ¿no es cierto?, como en el reglamento que regula la carga de transporte, cargas y caminos por calles y caminos del Decreto Supremo 298 del Ministerio de Transporte del año 1994. Y por lo tanto, se trata obviamente de una materia ampliamente regulada. Y el proyecto contempla para eventuales accidentes o emergencias un sistema de detección temprana de emergencias de comunicación, mantención de implementos e insumos para ayudar ante la respuesta, ciclo contará con personal suficiente y capacitado para hacer frente a las emergencias. Y esta fue una exigencia que se estableció por el Comité de Ministros al revisar la resolución de calificación ambiental, que Ciclo tiene que contar con personal suficiente y capacitado para hacer frente a las emergencias que se produzcan dentro del proyecto y fuera del proyecto, hasta 20 kilómetros al norte y hasta 20 kilómetros al sur. Y por lo tanto, aun cuando el transporte de residuos peligrosos no forma parte del proyecto, se le exigió a Ciclo, y así lo va a tener, ¿no es cierto?, que tenga la capacidad para ir a afrontar de inmediato una emergencia hasta 20 kilómetros al norte y hasta 20 kilómetros al sur. Y por lo tanto, las prevenciones que se han planteado respecto al enlace Runge evidentemente están comprendidas dentro de este plan de emergencia. Ciclo va a tener un sistema HAZAT de atención de emergencias de primer nivel. E independiente de eso, también se estableció en el considerando 16, letra F, de la resolución de calificación ambiental, que previo al inicio de la operación del proyecto, el titular deberá presentar a la Electro Municipal de Tiltil un plan de fortalecimiento de bomberos de la zona y que deberá concluir estrategias destinadas a mejorar los planes de formación técnica y mejorar la capacidad de respuesta. Por lo tanto, todas las referencias, ¿no es cierto?, que se hacen en este primer capítulo de casación respecto, ¿no es cierto?, de la ausencia de capacidad de respuesta ante riesgos no son ciertas. Está completamente regulado. Y en el recurso de casación, ¿no es cierto?, que alegó doña Cristina, se dice que además estas obligaciones son simplemente voluntarias y no hay cómo fiscalizarlas. No es cierto, su señoría excelentísima. Todas estas obligaciones, todas estas disposiciones de la resolución de calificación ambiental son completamente exigibles, fiscalizables, sancionables si no se cumplen, etc. Y por lo tanto, podemos advertir que respecto de este primer capítulo de casación, que se señala que hay una errónea interpretación y falta de aplicación del artículo 11, letra A, en relación al artículo 5 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, no es correcto. No hay ninguna falta de errónea interpretación, no hay ninguna falta de aplicación, y la verdad que todos los cuestionamientos que se han hecho en este capítulo dicen relación con aspectos de calificación técnica, que no dicen relación con la infracción legal. Pero a mayor abundamiento hemos dado cuenta que todos los reproches respecto a la calificación técnica, como pretendiendo traer la revisión ambiental a esta sede, no son correctos y el Tribunal Ambiental además así los trató adecuadamente. Permiso, su señoría excelentísima. La segunda causal de casación, su señoría muchísima, es que se denuncia una presunta infracción a los artículos 17 número 6 y 18 número 5 de la ley 20.600 en relación con el artículo 29 de la ley 19.300. Aquí el cuestionamiento, su señoría muchísima, ¿no es cierto?, señala que el Tribunal Ambiental, que es un tribunal que revisa la legalidad de la decisión del Comité de Ministros, ¿no es cierto?, dijo, mire,
en el recurso de los recursos de reclamación interpuestos por doña Nancy Yáñez, ¿no es cierto?, que era la única apoderada en el primer recurso que se interpuso ante el Comité de Ministros, se incluyeron materias que no coincidían ni se relacionaban de ninguna manera con las observaciones planteadas por sus representados. Y por lo tanto no fueron objeto de análisis. Y en el Tribunal Ambiental, ¿no es cierto?, se desecharon aquellas materias que no decían relación con sus observaciones, porque el artículo 29 de la ley 19.300, ¿no es cierto?, establece que cualquier persona natural cuyas observaciones no hayan sido debidamente consideradas en la resolución de calificación ambiental podrá reclamar ante el Comité de Ministros. Y posteriormente, en el artículo 17, ¿no es cierto?, del número 6 de la ley 20.600, que es la ley que crea los tribunales ambientales, ¿no es cierto?, que el Tribunal Ambiental es competente para conocer las reclamaciones de cualquier persona natural que no esté de acuerdo con las decisiones del Comité de Ministros o del Director Ejecutivo cuando sus observaciones no hayan sido aceptadas. Y por lo tanto, lo que se ha alegado, tanto en el escrito como en estrados, es que esta interpretación del Tribunal Ambiental en cuanto que solo es competente en base al principio de congruencia, de que es para conocer aquellas alegaciones relacionadas con sus observaciones o cuyas observaciones, ¿no es cierto?, ello significaría un detrimento en los mecanismos de participación ciudadana y que por lo tanto esta interpretación tan literal de las normas, ¿no es cierto?, significaría un menoscabo en el derecho de acceso a la justicia. Ese es el capítulo de casación. Y por lo tanto, cuando se está diciendo que se están infringiendo las normas del artículo 17, número 6 y 18, número 5 de la ley 20.600 y 29 de la ley 19.300, está diciendo, mire, no debe respetarse lo que se señala en esos artículos, que la competencia del Comité de Ministros y luego del Tribunal Ambiental es para conocer las reclamaciones relativas a sus o cuyas observaciones, sino que tendría derecho a reclamar cualquier otra materia que hubiera sido objeto de observación por cualquier persona, independiente de que hubiera sido el reclamante. La verdad, su señoría ilustrísima, en esta materia no cabe ninguna duda que el recurso, ¿no es cierto?, carece de sustento. Primero, los artículos 29 de la ley 19.300 y 17, número 6 de la ley 20.600 son categóricos. El recurso de reclamación procede respecto de sus observaciones no hayan sido debidamente consideradas. La regla de interpretación número 1 del artículo 19 del Código Civil dice: cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal sobre el texto consultar su espíritu. Aquí ni siquiera se trata del sentido el sentido de la ley, no es ni siquiera de la literalidad. Ya se dijo en el alegato pasado que el propósito, la historia fidedigna del establecimiento era esto, que hubiera una coincidencia, una continuidad entre las reclamaciones que se plantean en sede administrativa, que es un requisito previo para poder reclamar en sede ambiental. Adicionalmente, su señora ilustrísima, tampoco se señala, aunque este defecto hubiera ocurrido, que no lo es, cómo esto influye sustancialmente en los dispositivos del fallo, porque es lo que está diciendo en consecuencia, que para que sea procedente la casación, es que ha debido incurrirse en este error de derecho, en esta infracción de ley, y que ello influye sustancialmente en los dispositivos del fallo. Y para que influya sustancialmente en los dispositivos del fallo, en consecuencia, ha debido tener un fallo distinto, que es rechazar los recursos de reclamación, y por lo tanto se han debido acoger los recursos de reclamación. Y solo eso sería posible si hubiera un juicio de legalidad en el fallo del Tribunal Ambiental, respecto a aquellas materias que no fueron objeto de pronunciamiento. La verdad, su señoría excelentísima, se acusa, ¿no es cierto?, que aquí no se produjo un pronunciamiento de 4 materias: afectaciones de flora y fauna, de flora y vegetación, alteración de sitios arqueológicos, afectación de áreas silvestres protegidas y permisos ambientales sectoriales. Pero la verdad es que si uno revisa el fallo del Tribunal Ambiental, solo no se pronunció respecto de 2 materias, porque incluso de aquellas otras 2 materias, permisos ambientales sectoriales y flora y vegetación denunciadas, de igual modo el Tribunal Ambiental se pronunció. Nada de eso se dice en este recurso de casación. Y nada se cuestiona respecto de estas materias. Y por lo tanto, para que no quede ninguna duda respecto de que la decisión del Tribunal Ambiental es correcta, a pesar de no ser necesario, me voy a referir
a estas materias de carácter técnico que se han cuestionado en esta casación en el fondo. Primero, respecto de la flora y la fauna, no se afecta de ninguna manera que son Guayacán y Algarrobo considerados en categorías de conservación. El proyecto del estudio de impacto ambiental se identificó la existencia de algarrobos y guayacanes en el terreno, los cuales no van a ser naturalmente cortados ni nada, y se estableció cuál era el hábitat de protección de estas especies, y eso fue aprobado durante el proceso de evaluación ambiental por las autoridades competentes y particularmente por CONAF. Supongo que no se pretenderá que en esta sede, ¿no es cierto?, se revise si la definición del hábitat que fue aprobado por el organismo técnico fue el adecuado o no adecuado. Adicionalmente, tampoco se afectan los recursos hídricos que alimentan estas especies. Evidentemente va a haber una corta vegetación en aquellos casos que está permitido, que son algunas hectáreas de espino, de acacia cabe, como se ha señalado, y algunas especies aisladas, para lo cual se obtuvieron durante el proceso de tramitación ambiental el visto bueno de los contenidos ambientales, de los permisos ambientales sectoriales. Y posteriormente ya se han obtenido el permiso de manejo forestal ante CONAF y ya se ha obtenido el permiso de corta de especies aisladas. Y por lo tanto ninguna infracción en materia de flora o de vegetación existe. Se acreditó el cumplimiento de estas materias durante el proceso de evaluación y se ha seguido acreditando estas materias post obtención de la resolución de calificación ambiental. Respecto de las especies de fauna amenazadas, se detectaron 3 especies: cóndor, cururu y culebra de cola larga. La verdad que respecto del cóndor, solo se vio un avistamiento de un cóndor una vez, y por lo tanto, y nunca hay ahí ninguna nidificación de cóndor, etcétera, y se llegó a la conclusión de que no hay ninguna afectación del cóndor. Esto es un proyecto que más bien se ubica en las laderas bajas de la cordillera de la costa, no cercana a la cordillera de los Andes, y por lo tanto no está dentro del ámbito normal de hábitat del cóndor. Y respecto del cururo y culebra de cola larga, estas especies, ¿no es cierto?, van a ser capturadas y relocalizadas, lo cual existe un periodo ambiental sectorial que se ayudó al cumplimiento de los requisitos ambientales durante el proceso de evaluación ambiental, y actualmente además ya se ha obtenido ese permiso ante el Servicio Agrícola y Ganadero. Por lo tanto, se ha dado además cumplimiento a esta materia. Y por lo tanto, malamente puede decirse que ha habido una infracción legal. Por último, adicionalmente, otro tercer tema, respecto a los sitios arqueológicos. Efectivamente, aquí hay 3 sitios arqueológicos, Llanos de Rungue 3, 6 y 7. En los lugares, en los sitios arqueológicos, en realidad, 3 y 7, solo se detectaron restos superficiales y no hubo detección de restos subterráneos. Y por lo tanto, durante el proceso de evaluación ambiental, y así fue aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales, se dijo todos los restos arqueológicos superficiales tienen que ser retirados. Respecto del Llanos de Rungue 6, que era el sector con mayor presencia de restos arqueológicos, 2 conjuntos de medidas, su señoría Uchísima. Una hectárea, más o menos 10.400 metros cuadrados, alrededor de 1 hectárea, va a ser una zona no intervenida. Hay una zona que es valiosa arqueológicamente, y esa zona tiene que cercarse y no será intervenida. Y respecto de los otros sectores de Llanos de Rungue 6, se estableció que en las zonas de más alta densidad tiene que rescatarse el 20%, en las zonas de mediana densidad el 5, el 10%, y en las zonas de baja densidad un 2%. Y todo eso fue aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales, que determinó que esas medidas de compensación para hacerse cargo respecto a la presencia de restos arqueológicos era suficiente y adecuada para hacerse cargo de este impacto, y por lo tanto se cumple el requisito legal, ¿no es cierto?, de que los proyectos deben cumplir con la normativa ambiental y contemplar medidas adecuadas para hacerse cargo de sus impactos significativos, lo que ha ocurrido en materia arqueológica. Y por lo tanto, cuando se discute si estas materias no fueron tratadas en el Tribunal Ambiental, bueno, uno habría esperado que se hubiera dicho por qué la decisión del Tribunal Ambiental hubiera tenido que ser distinta, cuando efectivamente la evaluación ambiental de estas materias fue completa y suficiente. Y el tercer tema, ¿no es cierto?, que también se discute, la cercanía con la presencia del sitio prioritario El Roble, que está a 1,3 kilómetros del sitio del proyecto. La verdad que el sector más cercano al sitio prioritario El Roble es una zona que, de acuerdo a su plan de manejo, corresponde a una zona de manejo, una zona destinada a actividad agrícola
y ganadera, y el área de preservación se ubica a más de 3 kilómetros, y por lo tanto también se determinó y se acreditó de que no se afecta de modo alguno el sitio prioritario del roble con ocasión del proyecto. Nada de eso se discute en los recursos interpuestos. Y por último, también se alega que en esta materia no se habrían obtenido los permisos ambientales durante el proceso de evaluación de impacto ambiental. La verdad, señor Uchísima, aquí hay un error, hay una confusión por parte de las recurrentes. Los permisos ambientales sectoriales son de dos tipos. Aquellos permisos ambientales sectoriales exclusivamente ambientales, en que son aquellos, ¿no es cierto?, en que sus únicos componentes son ambientales y por lo tanto deben obtenerse durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, como lo fue, por ejemplo, la calificación sanitaria en el presente caso, pero también existen los permisos ambientales mixtos, en que tienen un componente ambiental, en que durante el proceso de evaluación de impacto ambiental debe verificarse que se cumplen los requisitos ambientales que hacen procedente el otorgamiento, pero después hay un conjunto de otros requisitos de carácter técnico, que posterior a la resolución de calificación ambiental tienen que tramitarse y acreditarse ante los organismos competentes. Pues bien, su señoría excelentísima, gran parte o casi todos de los permisos ambientales sectoriales que este proyecto requiere son de aquellos permisos sectoriales mixtos, que por lo tanto, en la resolución de calificación ambiental se señaló que se cumplen con los requisitos ambientales para su otorgamiento, pero después tienen que tramitarse sectorialmente y demostrar en ellos precisamente que se cumplen los otros requisitos técnicos. El caso, ¿no es cierto?, su señor Uchísima, que varios y muchos de esos permisos ambientales sectoriales mixtos ya se han ido obteniendo. Cambio de uso de suelo, la aprobación de los proyectos ante la DGA, plan de manejo, etc. Por lo tanto, su señor Uchísima, puede verse que esta causal de casación que señala que el Tribunal Ambiental, al no resolver aquellas materias que no decían relación con las observaciones de los reclamantes, aparte de que no constituye infracción de modo alguno del artículo 29 de la ley 19.300, ni el artículo 17, número 6 de la ley de tribunales ambientales, tampoco influye sustantivamente en lo dispositivo del fallo, por cuanto estas materias sí fueron correctamente abordadas durante la evaluación ambiental y ninguna discusión o reproche ha existido al respecto, motivo por el cual también tiene que ser desechado este capítulo de casación. El tercer capítulo de casación interpuesto en este primer recurso de casación dice relación que no se habría cumplido con el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales en relación con el artículo 76 de la Constitución Política, ¿no es cierto?, que establece, ¿no es cierto?, el principio de inexcusabilidad de los tribunales. ¿Y en qué consistiría esta infracción? De que el Tribunal Ambiental habría señalado de que no se iba a pronunciar sobre materias de afectación de garantías constitucionales. Y se señala, ¿no es cierto?, en el recurso, y se señaló también en el alegato del martes pasado, de que en su oportunidad, ¿no es cierto?, se había interpuesto un recurso de protección en contra de la aprobación ambiental del proyecto SIGRE. Cuando se aprobó el proyecto ambiental se interpuso un recurso de protección que fue declarado inadmisible por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, toda vez que señaló que de lo que se estaba señalando en ese recurso de protección dice relación con materias propias de la ley 20.600. Y por lo tanto, habiéndose creado una judicatura especializada, que son los tribunales ambientales, para conocer las reclamaciones en contra de la resolución de calificación ambiental, fue declarado inadmisible, como muchos recursos se han declarado inadmisibles en esta materia. Esa decisión, ¿no es cierto?, fue apelada, fue repuesta y apelada ante la excelentísima Corte Suprema, y ese fallo fue confirmado con el voto en contra de su señoría ministro Sergio Muñoz, ¿no es cierto?, que votaba en contra por cuanto, ¿no es cierto?, la mayoría de los pronunciamientos de la opinión de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, es que respecto a los recursos de casación en el fondo no se puede revisar cuestiones de constitucionalidad, y por lo tanto le pareció, ¿no es cierto?, adecuado poder revisar el recurso de protección para revisar temas de garantías constitucionales, independiente de que esto se tramitara igual los recursos de reclamación. Su señoría muchísima, la competencia de los tribunales ambientales, porque aquí se está discutiendo, ¿no es cierto?, de si ha habido o no infracción del artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales y del artículo 76 de la Constitución. El inciso segundo, me permite
leer y me voy a poner mis anteojos. El inciso segundo, leer, dice, reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aún por falta de ley que resuelva la contienda sometida a discusión. La primera pregunta que acaba de hacer su señorísima es si aquí ha habido una excusa del Tribunal Ambiental de Santiago de ejercer su autoridad. Eso es lo que establece el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales. Dice, ningún tribunal puede excusarse de ejercer su autoridad en negocios de su competencia. Aquí no ha habido excusa de ejercer su autoridad. Aquí se ha dictado un fallo dentro de la competencia del Tribunal Ambiental. El propio Tribunal Ambiental, y así lo dicen los autores, un libro muy interesante, el señor Pablo Ortiz, que explica, ¿no es cierto?, cuál es el ámbito de competencia del Tribunal Ambiental, que es revisar la legalidad de las decisiones que ha adoptado el Comité de Ministros, la Comisión de Evaluación, y ni siquiera el mérito, ¿no es cierto?, reseña esto. La jurisprudencia, como se ha señalado, ¿no es cierto?, es que el recurso de casación tampoco es para conocer materias de normas de carácter constitucional. Y en todo caso, su señorísima, el hecho de que no se haya hecho un análisis en el fallo del Tribunal Ambiental de materias constitucionales o de afectación de garantías constitucionales no significa que estas hubieran ocurrido, ni menos se señala en el recurso de casación cuáles serían estas infracciones de carácter constitucional o de garantías constitucionales que hubieran ocurrido. Solo recordar, su señoría ilustrísima, que el artículo primero de la ley 19.300 establece que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, que son todas frases que se contienen en el artículo 19, número 8 de nuestra Constitución, se regularán por las disposiciones de esta ley. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, o el derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, o en un medio ambiente sano, se rigen por el conjunto de disposiciones legales y reglamentarias que establecen los ámbitos y los límites precisamente para poder conciliar precisamente este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación con otro conjunto de derechos. En el presente caso, el proyecto SIGRI, que se ha sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental, aplicando el principio preventivo, precisamente ha permitido verificar que su desarrollo va a poder permitir que se cumpla el derecho de vivir un medio ambiente libre de contaminación. ¿Por qué? Porque durante la propia evaluación ambiental, ratificado por el Comité de Ministros y confirmado por el Tribunal Ambiental, se señaló expresamente que el proyecto no genera impactos ni riesgos para la salud de la población. Por lo tanto, malamente, y todas las materias que hemos estado reseñando durante este alegato, ¿no es cierto?, dan cuenta que se han abordado correctamente las distintas materias que dan cuenta de que se respeta y se ha respetado este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y por lo tanto, respecto a este capítulo de casación, no solo no existe infracción al artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 76 de la Constitución Política, sino que tampoco existe una vulneración a la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ni menos ellos explican el recurso cómo se habría ocurrido esa infracción. Y por lo tanto, en virtud de esto, señorísima, pido que se deseche el recurso de casación en el fondo interpuesto por doña Nancy Yáñez en representación de sus representados. Me referiré a otra, señorísima, al segundo recurso de casación, que fue interpuesto por doña Josefina Correa y alegado por doña Cristina Lux. Este es un recurso de casación, señorísima, que yo creo que adolece de mayores defectos aún. Sí, porque un recurso de casación debo señalar cuál es el error de derecho, cuál es la infracción de ley que afecta y cómo esto afecta sustancialmente los dispositivos del fallo. Aquí simplemente se contienen afirmaciones genéricas. Dice, se interpreta erróneamente la ley dándole un alcance diverso de aquel que se contiene en las normas legales que regulan la materia. Pero no se dice cuál ley, cuál disposición, cuál artículo, etc. Y después, al final del recurso, a propósito del modo en que ellos influyen los dispositivos del fallo, se contienen simplemente dos párrafos
que dice, por todo lo dicho, aquí se demuestra que esto influye sustancialmente en los dispositivos del fallo, sin explicar por qué influye en los dispositivos del fallo y por qué error de derecho, que no se dice expresamente, y qué infracción de ley habría significado esto. Lo que hay simplemente es el intento de traer a esta sede nuevamente, revisar ciertas materias de carácter técnico que fueron objeto de la evaluación ambiental. Pero para que no quede ninguna duda, también me voy a referir, aunque desde ya, por ya no solo señalado, este recurso de casación debe ser desechado, pero para que no quede ninguna duda, me voy a referir a las materias o a los reproches de carácter técnico en esta materia. Lo primero que se acusa es un eventual fraccionamiento del proyecto, de que aquí no se ha considerado el transporte de los residuos. Tal fraccionamiento no existe, su señoría ilustrísima, y que esto, para que sea algo, ¿no es cierto?, al menos de una infracción de ley, ¿no es cierto?, tendría que ser una infracción del artículo 11 bis de la ley 19.300, que se refiere a la figura del fraccionamiento. Primero, digamos, su señoría ilustrísima, que el transporte no es parte del proyecto. Este es un proyecto, como dijimos al principio, que tiene una vida útil estimada de 28 o 30 años y la empresa evidentemente no sabe de dónde van a llegar los residuos y qué residuos y la cantidad específica de los residuos durante los 28 o 30 años. Si se quisiera, ¿no es cierto?, de que el transporte de los residuos que van a llegar al proyecto sean parte de su evaluación, habría que haber inventado que algo, de dónde venían, cuántos, con qué flujo. Eso la verdad que es imposible. No es parte de la actividad del proyecto el transporte de residuos. Hay empresas que se dedican al transporte de residuos. Otros van a hacer, algunos van a generar residuos, se los va a tener que entregar un transportista autorizado. Ese transportista autorizado tiene que llegar a un operador de un lugar de eliminación final de residuos autorizados, como es el caso de Segre, para que estos residuos puedan ser dispuestos. Y todo esto además a través del sistema de declaración y seguimiento de residuos peligrosos, CIDEPRES, y ahora también regulado por la ley 20.920. Por lo tanto, evidentemente, el transporte de residuos por su propia naturaleza no es parte del proyecto. Segundo, tampoco hay infracción de la ley del artículo 11 bis. El artículo 11 bis de la ley 19.300 señala: los proponentes no podrán a sabiendas fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o eludir el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pues bien, en nuestro caso, el proyecto ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental y el proyecto además ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental a través del instrumento de mayor rigor, un estudio de impacto ambiental. Y por lo tanto, ninguna infracción al artículo 11 bis pudiese existir. Se ha discutido, ¿no es cierto?, en los alegados, ¿no es cierto?, que el Tribunal Ambiental señaló que además la competencia para determinar si existe o no fraccionamiento es de la Superintendencia de Medio Ambiente. Y precisamente doña Cristina, en el escrito presentado, ¿no es cierto?, da cuenta de dos sentencias del Tribunal Ambiental de Valdivia que señalan que no obstante que la Superintendencia de Medio Ambiente le compete precisamente fiscalizar la eventual infracción del artículo 11 bis de fraccionamiento, ello no impide que el Servicio de Evaluación Ambiental también durante el proceso de evaluación de un proyecto no advierta al proponente un titular si hay una parte de un proyecto que fue excluida, fraccionada, que la incorpore. Yo, su señor ilustrísima, evidentemente, si una parte de un proyecto ha sido excluida arbitrariamente, yo comparto que el Servicio de Evaluación Ambiental puede hacer una advertencia que hay un proyecto que no está siendo evaluado correctamente. Pero la verdad que eso no tiene influencia alguna en los dispositivos del fallo, porque en el presente caso no ha habido ninguna parte del proyecto CIDI que ha sido excluida de la evaluación ambiental. Ya hemos señalado que jamás el transporte de los residuos podría ser parte del proyecto. Pero lo segundo, su señor ilustrísima, advirtamos que las dos sentencias que se contienen en el escrito de recurso de casación no existen. La verdad, del Tribunal Ambiental de Valdivia. Primero, una sentencia se trata de una causa fallada
que posteriormente los reclamantes se desistieron y quedó sin efecto el proceso, incluyendo esa sentencia. Y la segunda sentencia que se cita es una sentencia del caso Vanidao, que efectivamente el Tribunal Ambiental de Valdivia dictó esa sentencia, pero la misma fue dejada sin efecto por ocasión de un recurso de casación acogido en este excelentísimo tribunal, y por tanto se dictó una sentencia de reemplazo. Y toda la argumentación contenida en esa sentencia del Tribunal Ambiental de Valdivia fue dejada sin efecto. Por lo tanto, de modo alguno, aquí puede haber un fraccionamiento de proyecto. Uno, porque no lo hay. Dos, porque no hay ninguna infracción al artículo 11 bis de la ley 19.300. Lo segundo, se vuelve a insistir sobre los riesgos. Ya hemos explicado que el proyecto contempla un sistema de detección temprana de emergencias, una mantención de implementos, que el proyecto va a estar disponible y tiene capacidad, ¿no es cierto?, de respuesta a 20 kilómetros al norte, a 20 kilómetros al sur, y todo esto es obligatorio, la RCA plenamente fiscalizable, más aún, su señoría ilustrísima, en el considerando 16 de la resolución de calificación ambiental, se establece la obligación de establecer una mesa de trabajo con la comunidad de Rungue, precisamente para estar fiscalizando y verificando todo el cumplimiento de las condiciones que se establecen en la resolución de calificación ambiental. Posteriormente, su señoría, los reproches que se plantean en este recurso de casación dicen relación con la compensación de suelo, ya a lo cual ya me referí y no me voy a repetir, sobre el cumplimiento de los límites del plan de descontaminación de Santiago, ya me referí que el proyecto contempla precisamente la compensación de emisiones, incluyendo las emisiones provocadas por el transporte, pero no porque el transporte sea parte del proyecto, porque dentro de las consideraciones, ¿no es cierto?, de que se ha tenido para calcular cuáles son las emisiones que tienen que compensarse, se incluyen las compensaciones de las emisiones del transporte asociado, pero no porque el transporte sea parte del proyecto, sino porque precisamente el artículo 98 del plan de prevención y descontaminación atmosférica de la región metropolitana dice que las emisiones que deben compensarse corresponden a las emisiones directas, las que se emiten dentro del predio, y las emisiones indirectas, tales como las asociadas al aumento de transporte producto de la nueva actividad. Por lo tanto, producto del cumplimiento normativo, y no porque sea un impacto del proyecto, cumplimiento normativo, se han considerado las emisiones del transporte. Y por último, su señoría ilustrísima, hay toda una larga argumentación del principio de justicia ambiental y repartición de las cargas ambientales en el recurso de casación alegado por doña Cristina. Yo, su señoría ilustrísima, Ciclo no desconoce la situación de deterioro ambiental que ha tenido la comuna de Tiltil. Y de ese punto de vista nos hemos acercado a la comuna de Tiltil, ¿no es cierto?, a ofrecer y se va a implementar, y es parte de los compromisos considerados en el estudio de impacto ambiental, un acuerdo de asociatividad, que ya lo expliqué, que supone compartir el 7% de las utilidades después de impuestos por toda la vida útil del proyecto, de modo de colaborar en el desarrollo de la comunidad. Esperamos que ese proceso sea transparente, creativo, colaborativo, etcétera. Creo que es una oportunidad de desarrollo de este tipo de proyectos, y la verdad que pueda ser imitado. Este es un proyecto, su señor Uchísima, y en esta materia de entender que no estamos afectando el principio de justicia ambiental, que además está establecido en términos genéricos, ¿no es cierto? Este es un compromiso que además tiene el nuevo accionista de la compañía. Este es un proyecto que partió con puros accionistas chilenos. Posteriormente, después del fallo del Tribunal Ambiental, se incorporó como accionista mayoritario el grupo Seche Group, un grupo francés de amplia experiencia en materia de residuos peligrosos, que ha validado el proyecto y que por lo tanto y comparte este propósito de compartir utilidades. La verdad, señora Luchísima, todas las alegaciones de que este proyecto genera un detrimento a la comunidad de Tiltil no las compartimos. Queremos ser un vecino de esa comunidad, y estimamos que se han cumplido con todos los requisitos legales para que este proyecto pueda ser aprobado y pueda llevarse a efecto. Por lo tanto, en virtud de eso, también solicitamos que se rechace este segundo recurso de casación, y en ambos casos, naturalmente, por lo que hemos planteado, tampoco se acoja la solicitud planteada en estrado de que se case de oficio las sentencias. Muchas gracias, su señoría excelentísima. No me pasé del tiempo. Yo creo que se pasó un minuto.
Gracias por Muy bien. la paciencia. Muy bien. Terminada la vista de los recursos. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días, ministro. Hasta Buenos luego. días.